Suscríbete a La Panterita. Años de innovación en la industria. Los más exigentes procesos de calidad. Todo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol. Nutre tus emociones. 12 años consecutivos en el Top of Mind. Con la garantía de la cooperativa Chortizer. Sale un choriqueso, otro choriqueso, para el asado vamos a disfrutar. Es el auténtico, el original, para el asado no puede faltar. Dame también el de Viena, la morcilla, la butifarra, que rica está. Choriqueso Chordi, el auténtico, el original, en nuestros salones de venta y en los mejores puntos de venta del país, con la calidad de la cooperativa Chortizer. En el ritmo acelerado de la vida, encontrar el equilibrio es un arte, y Múnich Ultra es tu compañero perfecto para lograrlo. Con su sabor único y suavidad refrescante, Múnich Ultra es la armonía justa entre bienestar y diversión. Disfrutar en sus presentaciones, lata, botellita regular y gluten free. Con Múnich Ultra, cada sorbo es un paso hacia el equilibrio. Encontrá el tuyo. Múnich Ultra, viví en equilibrio. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida su venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Iniciamos el año calentando los motores. Se viene una nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria en Encarnación. Las mejores marcas de vehículos 0 kilómetro, todo en un solo lugar, con tasas y plazos especiales con el crédito de Universitaria. Del 29 de febrero al 13 de marzo, de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. Promoción válida para todas las sucursales del país. Organizan Universitaria, Diario Última Hora y Panal Seguros. Aseguradora oficial de la Expo. Universitaria, socios de tu vida. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Gerardo, ahí estamos al aire. Gerardo, toma asiento, por favor, no pasa nada, Marcelo. Terminó todo. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Germán? Muy bien, Arturo, buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Francisco? Buen día, Arturo, saludos para todos. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, saludos cordiales a todos. Le dije fue a Joel que le deje a Marcelo, cuando yo le digo a Argentina no le va a ganar a Venezuela. Y no le ganó ni. Y está bien como vos, yo también quiero apostar así como vos. ¿Cómo? Argentina no gana, dijiste. Y no gana, no le ganó. Y así quiero apostar en el porcentaje yo. No vale eso. ¿Y cómo vale para vos? ¿Cómo vale para vos y para nosotros no? ¿Por qué? ¿Te calentaste porque te calentaste? Vamos ya con ¿cómo es el comité ejecutivo? Ayer pues le dije, y Joel le dije, le pedí a Joel, le calen a Marcelo. Pero el viento me escuchó. Urbanización Alturas de Itá, cercanía al Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En el interior de un vehículo al sol la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegan los precios bajos de Shell, para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad superior. Bueno, y Olimpia, más adelante Carlos Jara ayer que habló, se quejó del arbitraje. Incluso le pregunté si hubo expulsado ayer terminado el partido. Y él dijo, hasta ahora no hay ningún informe. Porque entre los empujones pudo haber pasado algo. Sí. Y él dijo, no hay nada hasta ahora. Hay 2 amonestados, nos decía Carlos Jara ayer. Lo de Olimpia es preocupante.
Sí, preocupante porque no es que jugó mal ayer, viene jugando por debajo de lo que quieren sus hinchas y no se insinúa una mejoría. Lo bueno de Olimpia, lo único bueno que mostró son los 20 minutos con Nacional al principio y después esto que vimos ayer se dio en todos los partidos. El único partido que gana, lo ganan sobre el final cuando ya no parecía que podía ganar el partido y el rendimiento es por debajo de lo que espera y sus refuerzos hasta hoy ninguno respondieron a la exigencia de lo que es Olimpia. Habrá una reunión para analizar la situación del club. Esto es oficial lo que yo digo. Esto es tocando con partitura, Francisco López. ¿Qué me mira? Yo que ¿Cómo apenas que saludé todavía en el programa. ¿Cómo? Apenas saludé en el programa, ¿Y después? todavía no dije ¿Que absolutamente haga- nada. va a hacer una No, nada, conferencia? sí. Eso va a ser una conferencia. Habrá una reunión, esto es oficial, Ajá. esto es con partitura. Sí. No dice técnico nomás. Cuando yo pregunto, sigue Arce, mi pregunta es concreta. Responde, esto es oficial. Yo no digo que no se haya filtrado información. Habrá una reunión para analizar la situación del club, que incluye técnico. ¿Se entendió? Claro, Sí, claro. claro. Situación del club. Situación del club. Lógicamente incluye Arce. La pregunta es, ¿Arce sigue o no sigue para vos? Para mí tenía que irse. No, esa no es respuesta. Prepárate para los domingos en familia con Esa es Pechugón. opinión. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería Otra preferida y lleno, además tiene puedes que- adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón deliciosamente natural. Lo mío pregunta e información. Esta reunión de análisis del club obedece a que lo van a destituir, ¿no? Y Yo que creo que perdió el crédito Yo en un creo gran que sí. porcentaje y Pero se está ¿sabes hace cuánto analizando. perdió crédito? Pero Pasa ayer me parece que perdió lo él poco ya que le desde quedaba. o el equipo desde el año pasado que viene, no es que este año, así como dice Carlos, y no ampliando más, desde el año pasado que Olimpia, él ya arranca el torneo con la ceuga al cuello. Un solo partido lo dijo bien Y Olimpia. él Con mismo Flamengo, lo nada más. dijo Con Flamengo en nada más. conferencia de Yo prensa, coincido. o sea, que Con si no Flamengo. ganamos las primeras fechas, Se incendia ya el rancho, se, incendia- digo. ya se cumplió lo que él dijo, primero, y sobre todo la importancia que va a tener el próximo compromiso entre Libertad y Cerro, porque ahí si gana Libertad se va de vuelta. Pero cuando Entonces, para Olimpia se queda demasiado rezagado. Ahora- Otra vez en el arranque. Ahora, hay directivos hoy para tomar la decisión que tienen que tomar según la óptica de la gente. No, Claro. Yo le hago la pregunta en la conferencia cuando dice depende del presidente. Yo quiero saber, ¿Cardona o Coto? Cuando él dice depende del presidente y el 2 de mayo 2 de marzo. de marzo. Faltan 28 Gerardo, vos días. tenés el teléfono de Quique Nogués. ¿Qué es lo que dijo Quique, que estaba medio local y que le preguntaron, que parece que hay que cambiarlo? Ella me la puso a Quique, que el hermano, el tío, Carlos. Ah, no, pero eso es por Por Chiqui. lo que tuiteó el tío. Sí. Mira, fíjate en esto Coto que le puso. ¿Qué es eso? No, ese es por el evento del fin de semana, perdón, ensamble, perdón, concierto. perdón. Eh, Y después otra pregunta desprolijidades para... que ocurrieron. Y Cardona se retiró antes del partido ya. No, lo que pasa también es que el hincha o la gente tiene que entender de que Olimpia está en un momento de coyuntura, de cambio, de transición de un presidente a otro presidente. Bueno, ya se sabe quién va a ser presidente. Claro. Una decisión como Entonces- este tipo, Cardona ya no debería de tomar. Le tendría que dejar porque es de su equipo la mayoría ¿A de lo quién que... le contrató? ¿Y Cardona? Cardona. ¿Y quién te tiene que decir hasta aquí llegamos? Y Cardona tiene que ¿Quién comunicar. le apoyó a Coto Nogués? Pero él, Cardona. Y Cardona. ¿Y después, cómo es el tema? Y hoy le tiene que dar ya el poder a Del Cardona. poder de la decisión. No, a ver, Carlos Quise, porque vos me alterás un poco, Carlos Alberto. Te hago esta pregunta. Vos no fuiste técnico, renombrado, no jugador, olvídate del jugador. Si vos decís en una declaración pública, depende del presidente, ¿qué sí que vos ponés en manos del presidente la decisión? ¿Puede ser indemnización? Pagame y me voy. No vayas a creer que me voy así nomás. Cuando hablamos, charlamos bien, le puede decir Chique al propio presidente, tuvimos una charla, una plática. Porque los técnicos, como se dice, son hijos de resultados, pero Chique es hijo de resultados y fútbol. Porque Olimpia no juega nada. Ayer metió, voy a terminar mi posición, Carlos Alberto Quise. No, entró sin 9 y terminó con 3-9. Espera un poco. Ese abril yo me puedo tirar acá. Tranquilo. No puede ser, Germán. Entonces, o Carlos Quise me toma el pelo, que tengo poco. Ahí le dije a Carlos Quise, no vaya a poner esa cara. Le dije, Estoy Carlos Quise, escuchando. con el debido respeto.
Los técnicos son caprichosos. Vos querés ganar a la desesperada con 3-9 y comenzás sin 9. ¿Qué imágenes da? ¿Qué imágenes da? A la desesperada. Claro, pero que describa a Carlos Quise, vos cuando te recibí el técnico. Y es de prolijo. El técnico me recibió en diciembre. Y después, Pero... ¿dónde está tu carnet? ¿Mostramos? En marzo me entregan. Bueno, entonces... Vine de Buenos Aires. ¿Qué querés que No, estamos sí, justos? No. Entonces, que Carlos Quise explique, porque esto es un tema terrible para Olimpia. Vamos, no es fácil. Vamos por partes. Listo, Todo lo que decís al principio es verdad. al principio nomás. Sí, porque voy a ir debatiendo Desglosando. o tratando de explicar la posición. Que Chiqui puede pedir indemnización, que Chiqui, dentro de si hay una buena relación y hay una gran confianza del dirigente hacia él, le puede plantear, yo sé que hay malos resultados, pero déjame hasta el clásico, a ver si yo enderezo esto, te pido eso. Como Olimpia no tiene el reemplazante, el directivo que se va, le puede decir, te dejo hasta el clásico decidimos. Quiere decir que si piensan así, Chiqui es el ideal para sacarle de esta crisis a Olimpia, en el pensamiento del dirigente. Eso no quiere decir que yo comparta. Ese es uno de los puntos. Esa conversación que vos decís se puede dar. Se va a dar hoy. Desde ese punto de vista. A no ser que la directiva, que yo no... Por eso decíamos que Olimpia arma una directiva, a excepción de Volpe, en donde todos son menores de 50 años. No hay una cabeza que aglutina todo un liderazgo. Esto se tiene que imponer en el tiempo. Coto Nogués, el presidente, porque este es un país en donde dependemos que el presidente te solucione todos los problemas, o queremos que solucione, a pesar que hace años nos damos cuenta que no es tan así. Eso es con relación al técnico, a lo que vos decís. Lo otro, que comenzó sin 9, es el tercer partido que juega de esa manera. Como no tiene desborde, intenta, tratando de encontrar una razón del por qué juega de esa manera. Cuando ve que no tiene fútbol y no tiene creación, y en la característica del partido se da para batallar nada más, de tirar centrazos, ir a pelear, a ver si ganás un rebote, bueno, ahí mete los 9. Porque ya no tiene alternativa. No es que hace solo Chiqui, muchos entrenadores hacen eso porque se perdió la creatividad, se perdió el juego prolijo que a lo mejor él ideó en el partido. Era el último recurso. Claro, Sí, pero eso se utiliza a veces. Claro, porque la gente, todo equipo terminan levantando la pelota. Eso estamos totalmente de acuerdo, pero en Olimpia tiene que haber un análisis profundo. Sí. Carlos Alberto Quise se enamoró futbolísticamente de Carlos Barrúa. Carlos Barrúa no apareció ayer. ¿O miento? No, es verdad. Y ese es el gran déficit siempre de Le Carlos dio Barrúa, que en un peso a partido Carlos aparecía, Barrúa, apenas jugaba, marcaba, ya le dio en el segundo tiempo contra y Nacional un partido se borró. aparecía. Después al siguiente vuelve a aparecer. ¿Dónde estamos? Ahí vuelve a lo que le hemos dicho a la audiencia hace un tiempo atrás. Un jugador que no juega, que es el caso de Arrúa. Arrúa era suplente en Nacional cuando va a Santa Colón. Fe. Y en Colón no jugó nunca. Y Jugó en muy Colón no poco. jugó nunca. Entonces, él va perdiendo porque si no tiene una gran determinación para entrenar como tiene que entrenar, él va perdiendo condiciones. Cuando vuelve, el primer partido siempre juega bien. Es como un lesionado, el primer partido juega bien, el segundo juega un poquito menos, el tercero menos, el cuarto después le saca, le protege y después nivela su fútbol. Esto le pasa a todos los futbolistas. Eso le pasa a Arrúa. Arrúa jugando, no es que se va a recuperar. Arrúa necesita un proceso de entrenamiento y cuando está bien lo tiene que poner. Pero es normal que él baje del primer partido al tercero. Los dos, Maíz y el otro central Saracho, ¿vio? El otro volante Saracho. Se tragaron la media cancha en el buen sentido. ¿Y Olimpia? Es que Olimpia no tiene... No, responde. No, y te estoy respondiendo, Olimpia no tiene el perfil. ¿Quién jugó en Olimpia? Franco, Hugo Quintana, que no puede jugar de segundo volante, hace años que digo, y Hugo Fernández, que tampoco abierto te rinde. Tiene salud, es un jugador que tiene condiciones, por eso juega con todo, pero no te rinde y siguen poniéndolo a la izquierda. Yo le pregunto a la gente, a todos, Hugo Fernández, ¿alguna vez desbordó? Extremo. Pero no desborda. No llega al fondo usualmente. No. Remata fuera del área. Se perfila para adentro, da el pase, pero no gana línea. Ahora me va a responder Carlos Quise. ¿Y tú le desbordas? Si jugara a la izquierda... No, ahora... ahora no. Acá está tu pueblo, espera. Sí. Acá está tu pueblo. ¿Cómo juega sí, Carlos Quise? Y te hago una pregunta. Te voy a decir algo ahora. No, yo quiero preguntar. Sí. Con el debido respeto. Sí, señor. Porque me está tentando, pues te hago una pregunta. Y vos no vas a hablar. Sí.
Iturbe desborda hasta el fondo. Estoy preocupado porque En falló uno que nunca falla. En el mejor de Olimpia falló ayer. Espera, Olveira. Sí. En el primer partido, gol de Cecilio desbordó, él armó la jugada. Iturbe desborda al fondo de cancha, veo. No. En esta versión. ¿Cómo? Ahí Hugo desborda, yo pregunto, Iturbe desborda tal. Una vez te puede hacer el 90. El otro día, pero no, ¿cuál es el desborde del fondo de cancha? La última línea. No me deja hablar, quiere que hable y no me deja hablar. Habla. El otro día en el segundo tiempo en Mallorquín, la jugada que tapa con el pecho Arévalo, él hace una pared, desborda por fuera y entra en diagonal y Iturbe no desborda todo lo que tiene que desbordar, pero desborda más que Hugo. Vamos por parte. Iturbe hoy no desborda porque no es un jugador que te va a ir por afuera y jugando a la derecha. No tiene esa gambeta. Se va a abrir para cerrarse. Iturbe es un jugador potente, está lleno de potencia. Entonces es vivo para jugar como él sabe que no está en las condiciones ideales. Si ustedes repasan los 2 o 3 partidos que jugó, van a ver que todos los intentos de desborde que llegó hasta la línea de fondo, como mencionaste el gol de Cerro, la jugada del otro día, todo basado en la pared con un compañero. Claro, pared. Hoy si querés que Iturbe te rinda como quiere Cerro, él cuando encara hacia el medio tiene que presentarse un pivot a su lado para que le devuelva la pared. Él por gambeta no va a desbordar. Y basta mirar los partidos que jugó, ponerle que hizo 4 desbordes hasta el fondo, los 4 basados en el 1-2. Ese es el Iturbe hoy. Tenés razón, no desborda. Si me preguntas, solo respondeme desborda, no desborda. Entonces, basado con el compañero, creando el 1-2 sí llega, pero llega más al fondo de lo que te puede llegar Hugo Fernández, por decirlo. Pocos son los que desbordan en el fútbol paraguayo. Totalmente. Aquí es una ciencia el desborde, no es así nomás. ¿Por qué? Y está explicando en ese duda. Bueno, eso es uno. Y la otra es la falta de habilidad de gambeta. O el Román de Trinidense el que mejor desborda el fútbol paraguayo. No hay grandes gambeteadores. No hay. No. El desborde es el mano a mano que vos colocás para que se enfrente, porque en la zona donde hay menos jugadores es en los laterales. Entonces vos ponés el habilidoso para que te desborde. Analizar Olimpia. Olveira está desorientado. Y ayer su defensa tampoco le ayudó mucho. O sea, la metida de pata de tuvo un error. La derecha Salazar que le confunda en Junior Barreto. Y hace una jugada de lujo para la definición Zamudio, ¿verdad? Sí. De lujo. Eso para levantar, tenés que tener, o sobra Paitenio a la defensa del Olimpia. Le sobró a la defensa del Olimpia. Le dejó, ¿qué pasa? Sí, pero vos sos defensa, último hombre. Y salí te choca, el jugador te choca, vos te pones en el camino. Ayer, cuando pica para el gol Vera, le gana a Sebastián Quintana. Sí. Porque no es de oficio. Claro. No es su puesto. Entonces, todo ese análisis que hoy va a hacer la comisión directiva de Olimpia, no es solamente Arce, es la descripción del presente de Olimpia. Puede ser administrativo, debe ser futbolístico. En la media cancha es un flamo. ¿Sabes lo que es flanca, lo que hice? Pero hace años que ya dicho. No me venga. Cuando juega Richard Nortinho, estuvo Richard en la media cancha. Nadie grita, nadie habla, nadie dice nada. Por eso, Olimpia. Y arriba juega así 9 de entrada y después termina con 3-9. Es un liderazgo. Mientras Olimpia no encuentra un segundo volante, tiene que jugar con 3 en el medio. Los primeros 20 minutos con Nacional jugó con 3 en el medio y mejoró. Juegue Richard con Quintana, Richard con Martínez, Richard con como el chico Franco, claro. Richard con quien sea, les va a pasar lo mismo. Olimpia no recupera la pelota en el medio, porque Richard ya no tiene el desplazamiento que se necesita para jugar en esa función. Entonces Olimpia es frágil, porque además los dos de afuera, los mediocampistas de afuera, son delanteros, alma de delantero. Entonces una vez viene, otra vez no viene. ¿Puedo pedir un favor? Sí, señor. Nombrado Carlos Alberto Quise, técnico de Olimpia, en las próximas horas. ¿Qué hace con la defensa? No digo el arquero Tenedo, muy buen arquero, que está desorientado y perdido Olveira, porque no entiende. ¿No? Habla, vos no vas a decir Germán Cafa, es arquero internacional, háblame con su defensa. No tiene con Intapi si son nuevos los dos. Hugo Benítez es nuevo con Junior. Demostró que es ser humano, Arturo. Una vez se equivocó. ¿Qué? Después nunca se equivoca. Nunca se equivoca. El mejor de Olimpia. Y nadie le salva. Que es ser humano. Hace 2 temporadas. Una vez se equivocó, nada más. Ya es mucho. ¿Cómo te va, Pedro? Es arquero. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días. ¿Todo bien? Ocurre que parece que le están dando mérito a Meliano por la derrota de Olimpia. ¿Sabes lo que es esta mesa, Pelito Sarabia? ¿Sabe qué es?
Derrota de Olimpia y no triunfo de Ameliano. ¿Vos me entendés? Bueno, nosotros nos hemos trazado de saber que cada partido tenemos una final y bueno, disfrutamos por el hecho de la envergadura del rival, ¿verdad? Sabemos de que, o bien lo dijiste, no se está hablando de la derrota de Olimpia y no el triunfo de Ameliano. Claro, como diciendo también, como diciendo, y Ameliano hizo mérito. Ameliano aprovecha, si querés, concesiones y gana el partido. Le digo lo poco para ganar, es así, Pedro, el poco, pero ganó. Yo creo que este partido, Arturo, a comparación del anterior, inclusive contra el Mallorquín, hubiéramos finalizado de mejor manera. Hemos tenido muy buenos contragolpes, pero 4 a 5 posibilidades de liquidar el partido y bueno, nos terminan empatando, ¿verdad? Lo hablamos bastante con los jugadores, sabemos de que si tenés posibilidades de goles tenés que hacerlo y bueno, yo creo que hemos capitalizado en el día de ayer. Compañero, con Pedro Salario, técnico de Ameliano. Pedro, ¿cómo estás? Te saluda Germán Cafa, felicitaciones por el partido de ayer, por el triunfo. Te quería preguntar, si usas como estrategia, sobre todo en esta clase de partido, que creo que es el primer partido que te toca enfrentar a Olimpia como técnico de Ameliano, la parte emotiva, porque el historial marca de que Ameliano siempre le complicó a Olimpia y de hecho le ganó muchos partidos. ¿Usás eso a tu favor, de decirle al jugador, miren que las estadísticas marcan a favor nuestro? El jugador de Olimpia yo creo que lo siente a eso de que Ameliano es un rival complicado, difícil, o simplemente te abocás a lo futbolístico. ¿Qué tal, Germán? Realmente trato siempre de cada jornada distinto. Yo creo que el equipo deportivo Ameliano ha hecho grandes partidos, lo ha conseguido en su momento con otros entrenadores. Nos hemos trazado la de poder mejorar todo lo que refiere a rendimiento, a una pelea mayor en lo que refiere a la tabla. Y bueno, trataré siempre, como cada entrenador, buscar incentivar de la mejor manera y que ellos puedan entender más. No sé si la motivación, sino saber de que la motivación en este caso es fundamental, a sabienda de que las armas que contamos nosotros no es igual a la del Olimpia, pero el corazón y la predisposición que en este caso tiene cada jugador que integra el plantel de Deportivo Ameliano. Y además es motivante, Pedro, porque va a ser tu rival de turno ahora en Copa Sudamericana. Sí, sabemos que tenemos una obligación de seguir mejorando. Hemos jugado 4 fechas, 2 ganadas, 1 empatada y 1 perdida. Y bueno, de seguro que hay cosas por corregir y lo vamos a seguir insistiendo a través de cada entrenamiento, que es lo que fortalecemos ahora. Pedro, para el caso de Juan Patiño, ¿él ya se presenta a practicar desde hoy o cuándo se suma a las tareas? Desde mañana él está citado para las 9 en el club. Consideramos que es un refuerzo de mucha valía por el hecho de que sabemos la jerarquía que tiene Patiño y sabemos que lo mucho que puede dar para el equipo. Y sobre su estado físico, ¿qué te comentaron? ¿Él ya está apto inmediatamente para jugar o tiene que hacer un proceso de recuperación por algunos días? No, él está trabajando de manera normal. Nosotros hemos hablado, en este caso yo me había comunicado antes con él, antes también del interés del Olimpia. Hemos hablado, lo he invitado para que se una a este lindo proyecto que estamos haciendo con la directiva deportiva Ameliano y bueno, a trabajar. Pero bueno, aconteció algunas cosas, pero nosotros siempre, en mi caso al menos, soy muy creo mucho en el jugador y sé lo que puede dar por nosotros. Gracias por este tiempo, felicitaciones por la victoria, Pedro. Gracias, Arturo, cuando usted. Esta es la dedicatoria a Carlos Quise. Gustavito no está cuando le dije yo Brasil. ¿A quién era que no le iba a ganar a Argentina? ¿Copa qué era? ¿El torneo era? Eliminatorias. Eliminatorias. Clasificatoria que usted dijo que no Argentina no le va a ganar a Uruguay. Primero. ¿Y le ganó, vio? No, perdió. Y después Argentina-Brasil al siguiente. ¿Qué dije yo? Brasil no le gana a Argentina. ¿Y acerté? Y ganó Argentina. Ayer le dije a Carlos Quise y a Germán Cafa. ¿Ya me metió a mí? Claro, Argentina no le va a ganar a Venezuela. Argentina, Venezuela, Paraguay. ¿Quién gana Paraguay, Argentina, Venezuela? Yo creo que gana Argentina. No va a ganar.
¿Por qué? Está grabado esto. Grabate, güey. No va a ganar Argentina. ¿Está jugando con el corazón? No va a ganar. Yo que tengo conexión Venezuela. ¿Qué es lo que puede? No vayan a argumentar. Espera, ponena también cuando dijiste, pasemos la grabación cuando Peralta era el... ¿Pero qué? Que vos dijiste según una grabación. Espera, ¿qué dije de Peralta? Pero la grabación. Lo que se está cumpliendo ahora. Espera, decirle a Tamina Pecal, que somos el mejor cronista del mundo. Decirle... Al contrario, yo lo admiro. No, ¿por qué no se tira? Con Parana. ¿Qué dije yo de Peralta? Sí, que era distinto. Que iba a ser. Y dije, no se tiene, dije o no dije, niño. Sí. Peralta. Y ponemos la grabación. Y dije más, Peralta, no, eso no va a encontrar. Dije más, porque ahora ya es burlón, porque quise, dije más. No, pero dejate. Si me pana la no grabación. Conocemos el año 89. Después le dije más. A Paño. Encima en la época que Gavilán era el técnico de Cerro, cuando el equipo no es le que dije más, volaba. si Peralta tiene que corregir algo, se concentra en lo que le dice el técnico, salvo que porque se tira al extremo y cuando viene la respuesta él no está, eso le va a considerar, va a hacer falta porque se le va a ir y va a jugar condicionado porque él no está ahí. El Peralta el que le va a ver el fútbol paraguayo como volante central de la eliminatoria o se clasifica mundial va a ser Peralta. Ese va a ser el Carlos Quise de otro tiempo. Carlos Peralta va a ser vos, va a ser Carlos Quise Z. Mucha responsabilidad está ahora. Tiene todo. Ayer mostró que cuando tuvo que metió, cuando tuvo que parar, paró, cuando tuvo que jugar, jugó. Fue lejos la figura de Paraguay. Y fue líder cuando tuvo que braviar los brasileños. ¿Dije o no dije? Sí. No, decí la verdad. Sí, lo dijo. Sí, lo dijo. ¿Y ustedes qué me miraron? Aunque yo estaba mal de la cabeza, veo. No, yo no. Dije, y dije más, hay un partido donde él se tira mucho a la derecha. Sí, se desordena. Con facilidad, porque él no es de origen ahí. Él por lo visto es un volante más mixto. Para llegar, entonces alguien tiene que decirle, porque el temperamento tiene. Tiene todo. Aguanta. Sí. Pega. Entonces, va a ser el futuro. Llega el gol. Va a ser el futuro eje. Además, metió una pelota en el primer tiempo, la chance para el Leguizamón. Es una pelota complicadísima hacer ese pase. Parece simple, parece sencillo, pero te habla de las condiciones. A veces abusa de ese tipo de lanzamiento, porque un volante no debería perder tantas pelotas y no llega a destino, pero es su forma de jugar. ¿Y no vamos a hablar de la figura de Paraguay? ¿De quién? Del arquero. Si no era por el arquero, todo cambiaba. Porque le tapó el penal al jugador más, no sé si infravalorado o el que más caro vale hoy, juvenil. ¿Sabes lo que dije en el relato? Si él no tapaba ese penal, ¿cuánto cuesta? Le pregunté a Gerardo el que patea y dijo Gerardo 60 millones de euros. Sí. Y dije, ¿cuánto cuesta el arquero? Y respondió el silencio. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premium y Suave, hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. Y otro día escuchar la radio. Escuché. En Altagracia Parque Hotel Tradicional, cena de los enamorados, chef especial, show musical, miércoles 14 de febrero, desde las 21 horas, pagando con tarjetas crédito familiar, 30% de reintegro. Informes y reservas al 0986-400-550. Altagracia Parque Hotel, tu mejor opción para el día de los enamorados. A mí me asombra la tranquilidad de Chiqui. Ya no estuvo más agresivo, no le contestó ningún periodista. En otro momento le iba a decir, cuando le preguntaron, dijo, depende del presidente. Le puede responder, ¿quiere que me vaya? Como que ya está con resignado. La guardia baja y le tiró la responsabilidad ya no quiere. No bandeja al presidente. Claro, pero ¿cuál de los dos presidentes lo que? Ahí está el tema. O sea, él no va a renunciar, creo que queda claro eso, pero sí ya deja en manos. ¿Cuál de los dos presidentes lo que va a resolver? Él no le va a resolver Cardona. ¿Qué pasa si le va a resolver Coto? ¿Qué pasa si Coto dice no? Pero si el 2 de marzo recién. Por eso yo a veces digo nomás mi vida como el presidente de hoy es Cardona. En marzo Esperana. Coto es tesorero de Cardona hoy. Sí. Es de la corriente. La misma línea. En el ojo. La continuidad. En todo lo que sea administrativo, si vamos a ir por partes. Entre los dos entonces, ¿está bien? No hace falta. No hace falta preguntarle a Miguel. Miguel, ¿qué hacemos? Sí, Coto, ¿qué hacemos? Se van a reunir hoy, dice, para analizar la situación de Olimpia. ¿Qué significa analizar la situación? Va todo por el técnico, veo. El libro de pase, ¿cuándo se cierra? 16 de febrero, antes del clásico. Pueden decir, señores, 10 días exactamente. Brillante niño, acá está nuestro presupuesto de Olimpia. Todo periodismo y maquinación. ¿Qué hacemos con Bruera? ¿Y si lo dejamos ir? No, pero no le vaya a dejar ir a
a rival directo. Porque si hace gol ahí van a decir por qué le dejamos ir. Pero acá ya no puede porque ya jugó Bruera. Perdón, vamos a pedirle afuera, tenés razón. Yo como jugador pediría que me presten. Yo soy Bruera, me voy, préstame. Bueno, se va al exterior, me corrigió en brillante para momento transferir de un jugador tiene que tener Entonces minutos. se dé al exterior. A ver quién quiere a Bruera, por ejemplo. Cuando venga Parsacú, ¿va a jugar él? Y va a tener chance de estar en el plantel de primera. Pero el tema es que si no usa 9... El jugador de Quise, jugador de Quise, Paiva, de Carlos Quise. Creo que también le va a decir Reggie Márquez, ¿para qué lo dejaron? Cuando lo ofrecieron, creo que 3 meses. Eso que pusimos en el Twitter es real. Situación del club cuando pregunté, Arce, es arquero. ¿Se va a quedar todavía Pínola? Sí. ¿Por qué me responde? Pero se tiene que quedar, no puede desmembrar todo, es cuarta fecha del campeonato. Yo creo que la reunión... Me extraña de Bolívar, Caño le sacó 5 puntos Carlos Quise. Sí, pero Olimpia... ¿En cuánta fecha? 4 fechas. ¿Y qué esperan? Estoy de acuerdo de una reunión. Esto también es un disfraz que te pueden tirar y no... ¿Qué? Un disfraz. ¿Quieres que te muestre quién me dio? No. Lo que te quiero decir es esto. No están convencidos, hay gente que no está convencida de sacar la Chiqui, es lo que yo tengo que leer. Porque si no, ya hubieran tomado la decisión. Coincido, hasta ahora, anoche. Claro. Anoche ya. Entonces digo, vamos a juntarnos, vamos a poner A y B en la mesa, en el balance, en la balanza, a ver qué hacemos. Porque también tiene que pensar que técnico, porque está mal que tiene que ser un técnico nacional. Porque el extranjero no le conoce, el extranjero en 3-4 fechas, o en 3-4 días, ya sabe lo que es el plantel. Hoy se conoce todo. Vos enseguida, en el entrenamiento vos te das cuenta enseguida si este jugador es o no es. Así nomás es. Pero esa es la excusa, no podemos traer un extranjero. El Guaraní trajo un extranjero. Sí. ¿En cuánto se adaptó? Enseguida. Entonces esta no es excusa, pero esa es la excusa porque no están convencidos que lo tienen que sacar a Chiqui. Y lo otro hay algunos que quieren sacarlo, hay otros que no, por eso se reúnen. Olimpia garantiza poder incorporar de acá a 6 meses. No. Entonces, ¿cómo vas a desmembrar? Es mejor tener lo que tenés que no tener. Sí, lo sacás a Paiva, le das la venia para que se vaya. Saca al arquero. Yo toqué el tema de Bruera. Saca a Bruera. Pero ¿qué traes? No jugó con lo poco que podés traer. Con ningún técnico jugó. Entonces, yo como jugador digo, mira, yo necesito minutos, pero el club, en esta situación el club no te va a dejar salir porque no puede contratar. ¿Y por qué no me hacen jugar? Y da 6 meses y pues una cuestión de técnico. Pero yo coincido con el tema de los técnicos, porque ahí, pasaron varios. Vamos más atrás. Cuando este equipo, que rara y extrañamente manejado por Arce, cuando este equipo jugó bien? El primer tiempo con Flamengo. Con Flamengo nada más. 3 partidos jugó bien. El primer tiempo jugó muy bien contra Nacional. Contra Nacional. No. Tuvo una seguidilla de partidos donde se afianzó la idea y jugó 3 partidos bien. Hay 3 partidos nomás que jugó bien, los 2 contra Atlético Nacional y 1 contra Flamengo acá. Después nunca convenció. Y Chiqui sabía dónde venía y qué tenía. No puede decir, él sabía que Olimpia no podía contratar y sabía que tenía que mover, tenía que jugadores tenía, claro. Cómo estaba el club. Entonces, el que primero se dio cuenta de la situación es el propio Arce, que sabe dónde está parado y no se da, o sea, no, por lo visto el mensaje no llega, porque no le tocó al jugador en esa fibra íntima de poder removerle y decir, dale. Espera, los conceptos que se tiene de Chiqui, con el debido respeto a su persona. Por eso dije extrañamente, a este plantel no le hizo jugar bien, porque todos los equipos de Chiqui juegan bien, pero a este no. Esta es la excepción. Todos los equipos de Chiqui juegan bien. Que vos seas un defensor ferviente de Arce, se respeta. Yo lo respeto mucho a Chiqui. Y sabe Chiqui no inventar. Yo no puedo ocultar lo que veo. Si yo estoy relatando un partido que me equivoco con frecuencia, más de lo que corresponde, Arce puede decir, está perdido Arturo Urbino el relato. Y si él tiene razón, le voy a decir, tenés razón. Si yo habitualmente no me equivoco. Y si me equivoco más de lo que me vendo equivocar, Chiqui Arce Cocha va a decir, ¿qué es lo que le pasa a Arturo Rubí? Y yo le voy a entender a Chiqui. Chiqui se está equivocando mucho. Chiqui perdió el equilibrio. No podés comenzar con 9 y no me venga con que en busca del empate con la cantidad de 9 y a tirar centro. Y terminó con 9. Pará, no vayan a Ferrer a Francisco López. No me vayan. Por eso digo. Y Prato, atender a quien entra primero. Prato. Filosofía de juego. Después entra Paiva. A lo que él pretende. Y después entra Bruera. Ese es el orden que él le da al 9. Prato, vos sos 1, vos sos 2, Paiva,
y vos sos tres, güey. ¿Qué hay, Germán Cafa? ¿Prato no iba a jugar el sábado titular? Sí. ¿Y después? ¿Por qué lo sacó para el lunes? Y al final se decidió por Arrúa porque tuvo 2 días más de recuperación. Tuvo 48 horas más de recuperar su fiebre. Arrúa tuvo que generalmente ese error se comete, creo que todos cometimos alguna vez. Cuando un jugador tuvo fiebre, le debilitó, no lo tendrías que poner. Totalmente. Pero a veces tenés la necesidad y decís, aunque no esté entero, lo voy a poner. Y lo ponés y después del partido decís, me equivoqué. Porque Arrúa, independientemente que participó poco, las veces que tocó mal. Fue impreciso. Porque cuando un jugador es impreciso es porque la musculatura no responde, la fuerza, su mente le ordena, toca acá y la pelota se le va a otra dirección. Así de simple. Y acá hay que entender, y por primera vez voy a decir, el gran problema de Olimpia es que no fueron capaces, Chiqui Arce y su cuerpo técnico, de recuperarlo a Derlis González. Si vos tenés una figura desequilibrante, toda tu artillería tenés que apostar a recuperar a tu máxima estrella. Cerro va a pelear el campeonato siempre y cuando consiga que Cecilio Domínguez ande en el nivel que él alguna vez tuvo, porque está en condiciones de jugar a ese nivel, y si juega a ese nivel es jugador de selección como lo es Derlis González. Claro. Entonces, si vos tenés en un medio en donde no hay grandes estrellas o jugadores que te pueden ganar con una fantasía, y cito los dos que tienen Olimpia, Derlis González en Olimpia y Cecilio Domínguez en Cerro, vos a esos jugadores le tenés que tener allá al tope. Y a esto agregarle que este nivel de preparación de Prato, me puede decir, así como está mejor de lo que tengo, puede ser un pensamiento de Chiqui, pero hoy vos te das cuenta que Prato no puede jugar en las condiciones que está. O lo pones en forma o no te va a rendir para lo que le trajiste. Así de simple. ¿Sí? Recárgate energía y vitalidad con Pufa Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Pufa Energy. Calidad ético. Los que apoyaron la presencia de Arce ya no están hoy en la directiva, cuando hablaron con Cardona. Esto es información brillante. No quiere decir que Cardona no es el que corta el bacalao. ¿Se entendió? Sí. Ahora hay otra comisión directiva y eso es lo que están analizando. Asismet está en la ciudad de San Bernardino, Avenida Luis Bacé, Bicentenario, frente al Club Nacional, con los servicios de atención médica, de consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @Asismet, porque todos los días cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. ¿Se entiende? Clarito. Bueno, te agradezco mucho. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi R y 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. Dice una frase famosa acá, cosa de sabio cambiar de opinión. ¿Ya cambiaste de opinión? ¿Sobre? Sub-23. No, claro. Ahora ya estoy con mi bandera puesta para ir al Panteón. Son mi taller atrevido. Gana el miércoles y clasifica. Gana el jueves y clasifica. Sí, ya sé, eso dijo Carlos Caras. Pero doy fe porque me escribió ayer y dijo, me voy al Panteón. Quería que yo la acompañe. Eso es porque se trata de milagro. Vos no lo conocés a Víctor Liliana. Si Víctor Liliana pudo decir, si Paraguay clasifica los Juegos Olímpicos, salgo desnudo frente a la plaza. No, elijan la plaza. Bueno, con un calzoncillito. Lo iba a decir porque no creyó nunca. Sí, así mismo. Él es muy noble, muy franco. No voy a mentir. No va a mentir. Muere en su ley. Entonces, ayer yo no podía creer el partidazo que estaba haciendo Paraguay en el primer tiempo. Espera. Entonces lo superó todo el partido. Si Paraguay iba, si vos le decías antes de los Juegos Olímpicos, Víctor, ya te desnudás, te pones una pluma en los huevitos y te paseás en la plaza, ¿qué iba a decir? Sí, claro. Bueno, Ferro Párese a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram, Ferro Párese a... Por eso Carlos Jara se iba a poner ahora y después volvemos al Olimpia Niño. Porque Carlos Jara ayer habló esta mañana en Urbana y nos atendió diferentemente. Hay una hora de diferencia, le dijo a Gerardo. Iba a ser en Telefuturo 7:30, 6:30. Entonces no, habló en Urbana. Los martes en Farmacia Catedral ahorrás con Sudamérica Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR. En Farmacia Catedral desde 1905 amamos. El tema fue incluso si hubo o no pulsado terminado el partido porque llamó la atención los empujones de las amonestaciones. Y ni hablar en el partido entre Argentina y Venezuela. ¿Sí? Un arbitraje que el refere cobra penal de VAR. Localista. Y yo le dije a Carlos Quise, y Carlos Quise, ¿cómo? ¿Qué? Esta mañana. Escuchen esto.
Argentina, Venezuela, Paraguay. ¿Quién gana Paraguay, Argentina, Venezuela? Yo creo que gana Argentina. No va a ganar. ¿Por qué? Está grabado esto. Grabate, pues. No va a ganar Argentina. ¿Está jugando con el corazón? Y no ganó. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostea.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Mi antecedente con, ¿qué era? ¿La eliminatoria? El año pasado, ¿Qué, sí. ¿Qué dije en la mesa? Uruguay-Argentina. ¿Qué dije yo? Que no ganaba Argentina. ¿Y ganó? No, perdió. ¿Y el otro? Y el otro Argentina-Brasil. ¿Qué dije yo? Que no ganaba Brasil. Argumentar tampoco porque... Claro, pero le doy la razón en eso a Carlos. O si no es lotería. Porque, claro, usted ¿Cómo va a ser lotería, che? Y argumentana. Ustedes son los técnicos. Hoy, cuapa, argumentar. Traer la pizarra que un día llamaron... Vende, pues. Planear un viaje fuera de la ciudad es uno de los mejores placeres de este verano. Con Backup tenés 100% de reintegro en peajes de Ecovía, Luque, Sambre y fines de semana de febrero. Backup crece desde la raíz. Decir bienestar y certeza, exigir Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Porque Argentina, su problema es Argentina, en esta categoría y en las otras. No consigue estabilizarse. Y a Mascherano le dieron un buen señor, un buen chico, el apoyo, porque está Messi. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, casi Kubitschek, o llámanos al 729-6060 Fleming. Ahí estaba el televisor. ¿Viste allá? Sí. De arriba. Sí. Y acá nosotros con Carlos. Hay una jugada en el segundo tiempo apenas comenzado que pierde el venezolano. Era gol de Venezuela. El número 9, el grandote. Entonces, zurdo. Sí, pierde el gol Venezuela. Sí. No es que restándole mérito a Venezuela. ¿No, vos sos representante de Mascherano? No, pero el partido cambió a partir del gol de Venezuela, porque Argentina había sido superior, manejaba el partido. Se hace el gol en contra el arquero argentino, porque hace un gol en contra. A nivel de selección esos goles no te pueden hacer. Y ahí Argentina entró en una crisis emocional hasta que, bueno, el central venezolano le ayudó en el gol en contra. Lo superó Argentina, pero vos no te podés expulsar Barco, vendido 10 millones de dólares a Inglaterra, una falta de respeto hacia tu compañero, hacia la selección, hacia todo el mundo. Es una locura, vos no podés hacer lo que hizo Barco. Entonces, fue muy infantil hacerse echar así. Muy infantil, muy irrespetuoso. Entonces, Mascherano, ¿qué puede hacer? No puede vos jugaste fútbol, no se puede dominar la mente. Le pasó a Zidane, a una final de la Copa Zidane. Ahora, lo otro, lo que dice el Mascherano. ¿Por qué reaccionó Zidane? Sí, pero dijo fuerte. No importa, jugador. Final de la Copa del Mundo. Final de la Copa del Mundo. A mí me han puteado, me han dicho bueno, y reaccioné. Bueno, pero es tu carácter. Freno. No, lo de Mascherano, de Messi, por Mascherano, en la sub-20 le fue muy mal. Sí, todo el mundo, hasta él se renunció y todo. Y lo fueron a buscar de vuelta porque no jugó a nada a su selección. Porque quiere jugar lo que él mamó. Sí. El Barcelona quiere. El posesión de pelota era muy lento. Sí, es muy amigo. Sí, lo respalda. En 3 torneos fracasó. Sí. Yo no digo que no clasifique, puede clasificar a Argentina. Lo que no digo nomás es que Venezuela, para Germán no hizo nada. En Comercial Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotilón, productos a granel y mucho más. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Teléfono 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si Cerro no ajusta, Olimpia ya sabemos, Libertad va a sacar amplia ventaja en el campeonato. Sí. Si Cerro no se estabiliza. Igual hay una cosa con Libertad, no está luciendo. Un equipo saca resultados ahora está sacando resultados, pero no luciendo Libertad. Perdió brillo. Porque te tiene un Tacuara, de repente un Martínez. Claro, por calidad individual te termina ganando. ¿Sabes qué, niño? Ni haciendo, estamos de acuerdo. ¿Dónde le veo flojo a Libertad? En defensa. Para mí va a sentir la ausencia de Barbosa. Viera con Jiménez esa dupla cuando un avance. Libertad. En Copa, por ejemplo, yo le veo que va a sentir bastante. Sí. Bueno, Libertad tiene hoy día el mejor vestuario del fútbol paraguayo. Sí. Entonces los jugadores te sacan resultados. Claro. Como es el Real Madrid a nivel de Europa y España, Palmeiras a nivel de Sudamérica, Libertad es a nivel de Paraguay. Respuesta. Decime los 5 técnicos de Brasil pentacampeón. Comenzamos. Dame los nombres de los 5 Brasil pentacampeón. Disculpe, que la diferencia si quiere ser absurda. Nombrame los 5 técnicos de Brasil. Scolari, Zagallo. No, dame los 5. No, que me voy a acordar. Y viste, porque en Brasil, cuando vos le son los jugadores, en Libertad, puede dirigir, Galeano que dirige, Galeano es consciente
¿Me entendés lo que te quiero decir? Correcto, te digo más. ¿Me entendés? Ahí Galeano sabe que Tacuara impone, que Tacuara le puede eliminar, sacarle o ponerlo. Porque Galeano es consciente el técnico de Libertad. Ya está. Hoy Olimpia, Cerro, Libertad, vos entrenador, tenés que hacer el 20 o el 25% de los puntos. El 70, 75 te gana el plantel. Sí. Para salir campeón de ¿Y hoy cuántos puntos tiene Libertad? 10. ¿Cuántos tiene Olimpia? 5. Bueno. La Plata Peños, la primera casa Peños del país, con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa empeños del país. Ingresa a laplata.com.py, empeñar, seguro empeñar La Plata. Escaloni. ¿Sabe eso? ¿Pero por qué? Porque... Me lo vendé, pues. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos, sin permeabilizar, repararse ya y proteger. Y asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda bien. A mí me extraña de Carlos Quise y le digo a la audiencia, vos callate, Germán. Porque en el 58 era Pelé, aunque tenía que haber sido Garrincha. Y entonces Pelé. El técnico, no sé. En el 62 se lesiona con Checoslovaquia Pelé, que el brujo le dijo a Pelé, sabe, Darío no juegue. ¿Qué es eso? Dijo en la carta que le enviaron. ¿O sabes esa historia? 62. Y jugó contra Checoslovaquia, nunca más jugó después, lo borraron porque se lastimó. ¿No? Entró amarillo y jugó muy bien. Sí, hizo 3 goles de entrada. Entonces, ¿quién era el técnico? Porque los jugadores, a una comparación... Y no es por Galeano. Galeano tiene la tranquilidad, como lo hizo Carlos Quise, del plantel. Niño dice, tiene problemas defensivos. Evidentemente, Barbosa marcó diferencia. Sí. Pero el resto son lo mismo. Iván Franco, ¿vos creés que Iván Franco, quién le da toda la confianza? Sus compañeros. Y anda bien. ¿Quién le da a Iván Franco? Sus compañeros. Le dice Iván, jugá Ivancito, jugá y juega, porque los compañeros así lo consienten. Los campeones del mundo del 58 de Brasil cuentan como anécdota de cómo ganaron aquel campeonato, porque no era titular Pelé, porque tenía 17 años. Sí, ellos pidieron para que Pelé sea titular. Está bien, Garrincha le iba a Pelé y Zagallo. ¿Cómo formó Brasil? Gilmar, Yamalzano, Belín y dos tantos sitios, y Garrincha le iba a Pelé y Zagallo. Vos sí, y el técnico, pendejo de Darío. ¿Todavía no estás ahorrando? Comprar precio mayorista en el Ahorrazo. Encontraste todo a precios bajos y gran variedad de encontrarnos en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, Thompson. Seguinos en redes sociales, @el Ahorrazo Supermayorista. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Y hay que preguntarle, ¿Vos te acordás del 58? Yo del 70 no. Hay que preguntarle qué pasa en el vestuario de Olimpia con ese tema. Hugo Benítez no hubiera jugado todavía. Alguien tiene... Miento, veo. Sí, pasa que ayer volvió por la expulsión de Saúl, porque si no iba a jugar. No, pero vos ya sos otra de millennial. Es que yo soy más los millennials son así. Ayer no tenía otra alternativa. No, es de otra alternativa. Pero en vestuario, vení Hugo jugar. Y juega Hugo. Y hay que mejor tiene tiempo de adaptación. Pero sí no. ¿Cuánto le llevó a Junior Barreto a adaptarse a Olimpia? Ustedes se olvidan. Todavía no se adaptó del todo. No, Junior Barreto. Por lo menos un torneo completo. Y no se adaptó, no se adaptaba. ¿O estoy diciendo un disparate? No. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha afiliate online. Caja Mutual. ¿Qué es lo que pones acá a Francisco López? No, que depende del jugador. También hay varios factores. O sea, no solamente es igual que el carácter del jugador. Ahí tiene que sobresalir. Ellos, Francisco, te pueden decir. El vestuario ordena en el buen sentido. No ordena el cambio. Un buen vestuario, tranquilidad, ¿no decía? Arturo, un buen vestuario o le ordena, le hace fácil las cosas al entrenador o se las complica. Es así de simple. Y bueno, pero ¿por qué te vas por la segunda y estamos hablando por la primera? Hablamos de libertad. O le simplifica las cosas al entrenador o se las complica. Parece que bueno, pero si te la complica, ella es una función del entrenador. Exacto, tener el manejo de grupo. 4 fechas se jugaron. Y Libertad le sacó 5 puntos a Olimpia. Claro, ese vestuario le facilita las cosas a Galeano. Cuando hoy se reúnen para analizar es esto. Si Olimpia juega contra Meliano, si se llega a eliminar, terminó el año. Claro. Yo no digo que se vaya a eliminar, digo por sí. 3 puntos suspensivos. El partido. El partido económicamente. ¿Por qué analizan el momento de Olimpia? Porque dicen, seguro le puede decir uno al otro. Libertad ya sacó 5 puntos sobre 4 fechas. Y ocurre que si Olimpia no es campeón, no tiene fase, no entra directo en la Copa. Entonces, ese es el momento de Olimpia. Vos te podés ir de la Sudamericana, pero si estás peleando el campeonato, por lo menos peleas eso. Claro, el año que viene Olimpia
juega con Ameliano, que tiene supremacía. Andrés Riquelme nos va a decir más tarde. En San Justo y ahora tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento LMI, acceso sur, casi perpetuo socorro, Ñemby, Paraguay. Si tienes planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés. Ingresa a panalseguro.com.py y cotiza tu seguro de automóvil. Panal Seguros, sentí la confianza. El colega y querido Aníbal Espino, un abrazo. Aníbal dice, ¿puedo escucharle a Quise? Qué buena. Está tomando mate ahora, Quise. No, digo nomás, si Olimpia gana la apertura, tiene 1,5 millones, 2 millones para pedir de anticipo ya a lo que le va a corresponder en Copa Libertadores. ¿La APF ya pidió? No, sí, pero para la temporada del 25. ¿Y dónde vos así ya no pidió? ¿Del 2025? No, del año que viene, si llega a clasificar primero. Si clasifica, vos podés pedir adelantado. A lo que digo, nomás, haciendo el ejercicio, que dice Arturo, vamos a reunirnos a analizar. ¿Qué es lo positivo que puede llegar a encontrar la dirigencia de Olimpia para la continuidad de Arce? Porque si vos miras todo el escenario, si bueno, analicemos. ¿Cuántos partidos dirigió? Y 40. ¿Y cuánto ganó? Y perdió más de lo que ganó, o empató más. El porcentaje de efectividad que ahora tanto se mira es bajo. Entonces, se lograron el objetivo. Es verdad. Ese análisis, no hay casi nada positivo ahí. No, lo que dice, disculpame, Carlos, que dice es verdad. Y Derlis González, la pregunta. ¿Quién es el que marcaba la diferencia en Olimpia? Derlis. Y la pregunta de Carlos, que dice, él hace la pregunta como técnico comentarista, tomarle lo que dice. Esto, los técnicos, ellos, vos con tu carnet, ¿cuándo tenés tu carnet? En marzo. Carlos Quise sabe que hay jugadores que marcan y que son diferentes y son referentes de grupo. Por eso dijo Derlis González. Y nosotros vamos por Benítez, vamos por Olveira, y pregunta a Carlos Quise, ¿y Derlis? Es clave. Todavía no está. Pero no podés, no podés manejar eso eternamente. Es decir, vos tenés que conseguir que te rindan. Es decir, ¿cómo vos juzgás el trabajo de un entrenador? Vos no te vas a la práctica, vos no ves qué hace, si trabaja bien, trabaja mal, si hace el descanso, si la carga de trabajo es buena, vos no pedís. Vos solo lo ves el domingo en el partido. Vos ahí tenés que juzgar el rendimiento y el funcionamiento. Hay dos formas de mirar el trabajo de un entrenador. El rendimiento individual de cada jugador, si saca el tope, si hace que el jugador rinda al máximo, 8, 9 puntos, que no es el caso de Derlis, para aclarar. Y lo otro son los cambios que hace, no los cambios que vos pensás. Si él cambia y vos no viste ese cambio y ese cambio le resultó, quiere decir que tiene buena lectura. Porque vos no viste el cambio. La gente cree que tiene que entrar fulano y salir fulano, y el técnico cambia, no, se equivocó, porque yo pensé así. No, vos tenés que juzgarle a él si querés entender si es buen entrenador o no entrenador. Chiqui normalmente, en toda su carrera, fue un técnico que nunca cambió bien, que no tiene buena lectura. Pasa con muchos entrenadores. Yo, el que mejor cambia en el fútbol del mundo para mí es Angelotti. Angelotti te hace algunos cambios fenomenales. Imagínate que el partido anterior de jugar este clásico con Atlético, le sacó a Rodrigo y le puso a Joselu, ¿verdad? Hizo 2 goles. Iba a jugar contra Atlético de Madrid, que juega con línea de 3. Joselu tiene menos desplazamiento, no es tan técnico. Le sacó. Le metió al otro que es habilidoso. Una diferencia muy grande. Te fuiste mucho ahí. No, pero estoy diciendo demasiado alta. No. Vamos a otra realidad del fútbol paraguayo. Pero es respetando la distancia, es lo que, ¿de dónde se comienza a jugar? Respondeme vos, Aníbal Espino, la escucharla, Carlos Quise. ¿Por qué entra sin 9 o con un falso 9, término curepicístico, con el debido respeto, amor a los argentinos? Término argentino. Con el amor argentino, y termina con 3-9. Eso es desesperación. Altameliano. Y Altameliano. Respetando al Melgarejo, al técnico. Para la Carlos Quise. Porque no tiene desborde. Entonces quería que sus 2 puntas, que ya hizo contra el partido anterior contra Tacuarí, hizo contra Nacional, lo vuelve a hacer ahora, que 2 medios, hay 2 formas de jugar el atacante del fútbol, aparte del toque o pelotazo largo, individualmente en movimiento. El que arranca de afuera para adentro o de adentro para afuera. Él pone a los dos, a Rúa, que yo no lo veo en ese perfil, y a Derlis González, que sí tiene ese perfil, para que se mueva del medio hacia afuera. Es decir, la idea de él es que Derlis caiga detrás del lateral. Explícanos vos, ¿cuánto tenés tu carnet de pro? En marzo. Cuando Paiva sale del área, ¿quién es el 9? Ahí del tema. ¿Qué pregunta? No, acá me tiene que responder. Sí, Cuando Paiva sale...
Pero muchos equipos juegan sin referente de 9. No está entendiendo. Sí, entiendo. No tiene. No está la persona que tenga que definir el gol. No, es el hombre. Es Perana. El espacio tiene que ser ocupado por alguien Ya nomás. queda difónico. Cuando dice Chiqui Arce, crucificármeme a mí con el 9. Era Paiva el 9. Sí, O digo un disparate. En ese momento No. sí. Directamente con él. Pero ya cuando hablamos alguien le del dijo equipo- al Chiqui, ¿cómo viste jugás? Y era porque, como dice el niño, cuidado, no vayas a tus redes sociales, yo con eso te estoy bancando, no me vayas a fallar, no quiero verte más neto, no quiero más tu pelo, Claro. no quiero más coso. Como dijo Chiqui Arce, con eso le dijo, te estoy respaldando y respetame. Y cuídate. Y cuídate. Muy bien. Cuídate. Pregunto a ustedes, ¿o cuando ocurre que nosotros, Pepito Mesa, no podemos, pues ellos son técnicos? Hay jugadas de Paiva que sale acá. Sale. Pancho es técnico también. No es técnico. ¿Es recibido en qué año? 2017. ¿Cómo quisiera estudiar técnico a la vez que Viruela y después y que me acepten como Pues, colega? claro que sí. se Saludos puede, para- ocurre saludos. que no hace falta tener título. Saludos para mi profe Moncho. No. Moncho. Sí, él era profesor. Él era nuestro profesor. Moncho ¿Sabe Rodríguez. lo que se criticó al Moncho? El Moncho Y Rodríguez. logró su resultado. Y le pegaron con un caño. Cuando en la Copa América le pone a Romerito y a Cabañas junto y a uno más atrás, de media punta. De falso 9. De falso 9. Le puso, usándose el término curepicístico. Ya que estamos ahora. El día que se pegó por la moneda y transmitimos ese partido, busca a Moncho le dieron, y Moncho era consciente con quién jugaba. Y planificó un equipo sin ruborizarse. Sin ruborizarse. Y le habrá dicho a los jugadores, vamos a jugar así. Y el partido terminó igualado con Brasil de visitante. Y después se tira la moneda. A lo que dice, que es lo que se me desorienta un poco. Qué buena es esa sensación de sentirse protegido y saber que es posible como el equipo que juega tranquilo, que juega bien arriba, porque hay una defensa bien preparada. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 082-23-23-23. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales en Pedras, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la El vida. entrerriano porque quiere que haga la publicidad que el Mancafa. Entonces le pasa el mate acá lo que hice acá. Cuando yo extiendo el brazo acá, dice, no, la pelota es mía, dice él. Sí. Pero los técnicos unidos jamás serán vencidos. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo del Lacto Holanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lacto Holanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Enseguida Carlos Carasaya. Si te duele la cabeza, el hombro o la espalda, yo puse Quitadol Forte. Para cada dolor hay un Quitadol de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su Ahí te seguridad. entrega tu tarjeta, el entrerriano, tenemos el mate, acá está todo. Toma, ¿entendés, güey? Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos Van a del país. escuchar a Carlos Jaras ayer, hablando incluso arbitraje. El mensaje a los jugadores que le brindó Carlos Jaras ayer. Hoy me ¿dónde está tu chirimbolo? El papel que me diste. Un solo jugador no jugó. Acá está, me mandó, le dije a Gerardo. Y Gerardo puso. Hay un solo jugador que no jugó en la selección. El tercer arquero. Brillante, Talavera. Sí. Todo el resto jugaron. ¿Y por qué lo hizo? Seguramente para motivar. ¿Qué es eso? ¿Ese sonido qué es? Twitter. ¿De quién? Mío. ¿Y por qué poner al aire? Sonó, ¿no? ¿Cómo sonó? Si te pasás mirando ese. Puta. Pásate ya. Todo. ¿No escuchás, pero? Pásate ya Salud Protegido, obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. Preguntar, ponen en la boca, Gerardo, ¿quiénes son los que no jugaron? Me quedé con la boca anonadado. Solo el portero Javier Talavera, el resto jugó todo. Todos fueron utilizados, incluso contra Chile, para refrescar el plantel. Sí, pero qué interesante lo que hace, porque le motiva. Y seguramente a Talavera le habrá dicho, bueno, nomás no jugar porque se entendió. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Y agradecemos a Carlos Cara seguir la deferencia que estuvo a atendernos esta mañana. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extensionic y olvídate el calor. Tokio, prendidos a tu vida. 1227. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores,
altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido, para recorrer más o con alguien más, para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1228. Con cubiertas Kumotair volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo te llevas una sensacional mochila. Elegí cubiertas Kumotair, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. La nota fue bastante extensa. Esta mañana Marcelo en Urbana con Carlos Jarasaya. En Universitaria seguimos evolucionando. Activa Token, acércate a una sucursal universitaria con tu cédula y activalo hasta en 3 dispositivos móviles. Minimizar los fraudes y delitos electrónicos. Universitaria, socios de tu vida. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Casa Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. 1228 y medio. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero. Tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. Espera un ratito. Hay cosas en Eladio Franco que perdón. Dice lo que pone Eladio Franco. Arturo, el tuite de Solalinde. Hablamos ya con Solalinde. Ayer. ¡Ah, la puta! El día Itaú llegó a Punto Farma y todos los martes en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Itaú, 35% de descuento si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Carlos Torreani dice, FAL, la mejor universidad del periodismo deportivo, firma Carlos Torreani. Y que no haya celos. Carlos Torreani dice, FAL, la mejor universidad del periodismo deportivo. Carlos Torreani. Carlito. Juega Hernán Slot del Solo Online, Casino Online que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubín. 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Carlos Jaraseyer. Estamos con Carlitos Jaraseyer. Carlos, buen día. Hola Arturo, buen día a vos, a la audiencia. Bueno, igualmente, Carlos, qué enorme satisfacción tiene el fútbol paraguayo con ustedes en el Sub-23. Lo que se está logrando es realmente magnífico y vos como conocedor profundo del caso de selecciones paraguayas debes entender y comprender lo que significa para el país, futbolísticamente hablando, esta instancia muy cerca de los Juegos Olímpicos, Carlos. Sí, estamos muy contentos por el triunfo, por el trabajo excelente que están haciendo los muchachos. Es un privilegio estar frente a esta gente. Cuando llegamos aquí a Venezuela, estábamos a 7 partidos de la gloria del sueño olímpico y hoy nos amanecemos que estamos prácticamente a un partido. Estamos a un partido que puede ser el jueves o el siguiente, pero estamos a un partido de estar con ese sueño que vinimos desde que iniciamos el operativo, soñar con la Olimpiada, y estamos muy cerca, y los muchachos están muy conscientes de que todavía no llegamos a nada, estamos paso a paso y el partido más importante es el que viene. Carlos, con relación a los pocos amistosos que se dieron, hablamos con Elvio Paolo, cómo el equipo fue adaptándose, el resultado, la base de lo que se logra, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienen tanto a favor para este momento espléndido? No es populismo que te digo, nos conocemos, sino el fútbol paraguayo necesitaba y necesita distancias como estas. Y la unidad, Arturo, la unidad, el compañerismo, la solidaridad que siempre tratamos de imponer, porque tuvimos sí poco tiempo de trabajo, muy poco tiempo, pero el gran mérito de estos chicos que siempre están captando y tratando de llevar a cabo todos los trabajos al 100 lo mejor posible, buscando siempre la perfección, que no existe, siempre le digo eso, que no existe la perfección, pero si buscamos la perfección podemos llegar a la excelencia siempre.
Entonces ellos están llegando a ese excelente trabajo defensivo. Ayer hicieron un trabajo enorme en todos los aspectos. Primero el carácter, sacaron el carácter, la garra y por último el talento que también tienen toda esta gente. Y es de aplaudir, de agradecer y estamos por buen camino. Los muchachos están conscientes de que todavía no llegamos al objetivo. Cuando tomas un plantel, cuando ves a los muchachos, lo que querés implementar es lo que aprendiste dentro del fútbol para transmitirlo en campo con temperamento, fuerza, con carácter, Carlos. Es decir, están los esquemas y está lo otro, la pertenencia, la forma en cómo encarás el partido. Sí, están los torneos y los partidos también, Arturo. Este torneo es de mucha verticalidad, de mucha entrega, de matar o morir, como vulgarmente dicen, porque si no te quedas por el camino. Son dos lugares nada más que hay que luchar a muerte contra todo. Inclusive a veces, ayer el árbitro estaba muy quisquilloso, no sé, pero estaba mal, no estaba bien, estaba queriendo ayudar mucho, no salía nada, pero en fin, son cosas que tenemos que estar atentos y pelear contra toda esa gente, todos esos casos tenemos que estar atentos, y es un torneo donde no cabe la especulación, regular un poquito, no, es a tambor batiente todo, y ya descansar, son cada 3 días partidos intensos. Entonces son torneos que te obligan y que tenés que prepararte bien mentalmente, físicamente y futbolísticamente para estar al tanto, al 100% todo el tiempo. Te debo preguntar, todos quieren jugar, ¿cómo haces con el plantel? Porque tengo entendido que salvo el arquero Talavera de Cerro, después jugaron todos en la competencia, ¿no? Sí, Arturo, es que tuvimos una semana, yo soy creyente, creo mucho en Dios también, nos presentó una semana de descanso para recuperar el esfuerzo tremendo que hicieron los 3 partidos. Y nos presentó también la posibilidad de clasificar sin jugar prácticamente. Entonces descansamos, clasificamos y de paso hicimos ya el equipo que iba a jugar contra Chile, porque teníamos 8 amonestados. Yo tenía 8 amonestados y con una tarjeta más contra Chile, prácticamente este partido con Brasil muchos no iban a jugar, entonces automáticamente estaban suspendidos. Nos dio esa posibilidad de aguantar un poquito, de guardar a los amonestados que teníamos. Jugaron 3 o 4, creo que también le cuidamos mucho ahí en ese partido, pero todo se presentó, y contra Chile también fue un ejemplo importante que capitalizamos al 100 también los muchachos, porque si no entras en estos partidos con el máximo esfuerzo, con la máxima atención, corres el riesgo de perder un partido. Entonces los muchachos no hicimos ese gran esfuerzo que venían haciendo, y el resultado estaba ahí, nos despertó nuevamente y tuvimos que sacar provecho de esa derrota, como sacamos provecho de la derrota de Uruguay. Se sacó también provecho de esa derrota y se hizo un gran partido contra Uruguay. Ahora contra Chile nos mostró que si no haces el esfuerzo, el gran esfuerzo, cualquier equipo te puede ganar. Entonces, sin desmerecer a Chile, pero era un equipo ya que estaba eliminado, sin motivación. Y eso nos despertó otra vez y tuvimos que enchufarnos todos y ponernos las pilas, y contra Brasil hicieron su mejor esfuerzo. Yo creo que fue un gran partido los muchachos. Hay que reconocer, aplaudir y agradecerle a todos. Yo estoy agradecido con todos los jugadores, cuerpo técnico, el staff, todos los que están acompañándome. Estoy muy agradecido con ellos porque todo el mundo está dando su 100, que es lo que se debe hacer en estos torneos. Es torneo corto, fuerte, donde hay clasificación 2 nada más. Si regulamos un poquito, podemos quedarnos con el honroso 5º lugar. Cuando en el 2004 tu equipo dirigido, vos estabas dirigiendo en el Juegos Olímpicos, Paraguay le ganó a Brasil. ¿Se repite la historia bajo tu conducción, Carlos? Sí, así es. Afortunadamente ayer conseguí el 4º triunfo contra Brasil. Empezamos con 2004, luego la Copa América en Arequipa, que le ganamos también a Brasil. Y luego vino la Sub-17, que también le ganamos a Brasil para clasificar al Mundial, y ahora
es el cuarto partido que estamos ganando y muy contento, pero el mérito son de los muchachos. Yo nada más decimos el camino a veces y ellos lo llevan a cabo. Carlos, ¿qué le transmitís y qué entiende y qué te preguntan? Discúlpame lo que te hago la pregunta en este sentido. Como todo pasa muy rápido, los jugadores tienen que ser conscientes de lo que hay en campo y quién les dice cómo vamos a encarar, como tu caso, con la rica historia que tenés. Esas cosas se combinan en lo que vos le transmitís como aprendizaje en tu vida como jugador y técnico a los que los propios jugadores hoy deben interpretar defendiendo la casaca. Sí, así es. Y cada equipo tiene su punto alto, su punto flojo. Nosotros hablamos de Brasil, porque era el rival de turno que era, y entonces hablamos de que al brasilero no se le puede dar los dos tiempos que ellos quieren, el parar y pensar. Entonces tenía que ser un equipo muy intenso en la marca, que no le gusta el roce. Tenemos el antídoto de Brasil, porque no le gusta el roce, no le gusta la pelota dividida, tenemos que pelear la primera, ganar la segunda, todas esas cosas las hablamos. Y en el juego aéreo que también, en el juego aéreo Brasil o Paraguay lleva la de ganar a cualquier equipo sudamericano, porque Paraguay, el juego aéreo es muy respetado y hay que aplicar, hay que hacer valer esas cosas. Ayer de cabeza hablamos de eso, que de cabeza podía llegar el gol, porque y llegó el gol en un juego aéreo y mantuvimos. Pero sí, es el antídoto que tenemos contra Brasil, que a Brasil no le puede dejar los dos tiempos que ellos quieren, parar y pensar. Ahora, entonces el equipo se portó muy bien ahí. En ese aspecto el equipo fue muy entero, entregado totalmente. Hablamos con Alicio Solalín, de que tuiteó: renació el fútbol del Paraguay con Carlos Jara. Se dejó de lado la posición del varón y jugamos lo que sabemos bien. Y jugamos a lo que sabemos bien, carajo, dice. A lo que sabemos bien, carajo. ¿Leíste? No. Acá no tengo el wifi, acá es muy limitado. Ahora en el cuarto estoy recibiendo llamadas. Yo salgo del cuarto y yo no recibo más, no me llega más nada, llamada, nada. Pero sí, es un equipo. Paraguay tiene su sello, su ADN, y tenemos que hacerles valer, hacerles respetar. Yo creo que el peor sistema, Arturo, bien jugado, bien dominado, siempre le va a ganar al mejor sistema mal aplicado. Y Carlos, viene Argentina, ayer reaccionaron los argentinos a Venezuela sobre el final de empate a través del VAR, discutieron una injusticia. ¿Tanto se da así en el primer gol, que el empate de Argentina contra Paraguay, arbitraje, Carlos? Sí, no había VAR cuando eso, pero fue un fuera de lugar clarísimo, creo yo. Pero así es, ayer hubo el VAR, pero estaban... el VAR que teníamos con Brasil estaba en la banca de Brasil, la pantalla, el aparato. Y le dije, ¿por qué no ponen acá en el medio para ver los dos? Quisieron anular y no se hubieron hecho gol. Ellos se fueron a consultar la pantalla, la tuvieron bien, pensaban que era fuera de lugar de Fabricio. En fin, quisieron hacer todo lo posible, hicieron todo lo posible. El árbitro se prestó para todas esas cosas. Pero son cosas que debe pasar. Este torneo es honorífico, el honor está en juego, el honor, y por lo tanto cualquier cosa, alguna suspicacia, cuando el árbitro empieza, ya me da desconfianza y no tiene que ser así. Terminado el partido, ¿qué pasó? Paraguay-Brasil, terminado el juego, empujones, ¿qué pasó? Empujones, creo que a Diego Gómez le quisieron empujar, no sé qué pasó ahí, pero el árbitro también, ahí yo escuché cuando llegué para separar todo, dijo, vamos a ver el VAR y después suspendemos. No, le dije, no puedes hacer eso, ¿no? Y ahora estoy pendiente de esas cosas, estamos pendientes porque ayer, después del partido, hubo Argentina y hubo expulsado de Argentina. Sí. Y para compensar cualquier cosa puede pasar, porque Argentina tiene 2 expulsados y creo que 2 lesionados. Y el árbitro escuché que dijo, vamos, déjenlo que estén, vamos a mirar el VAR y luego actuamos. Y le dije, no puede ser. Le calmé a los muchachos, le sacamos todo ahí, porque ojalá que no quieran compensar con lo de Argentina, que fue expulsado, y nos expulsan a nosotros también por esa bronca que hubo ahí.
Pero ayer no hubo pulsado de Paraguay, ¿verdad? Terminado el partido. No, nada, amonestados teníamos, pero hasta ahí, pero nosotros en ningún momento provocamos nada. Ellos, ya terminado el juego, empezaron a agredirle a Diego. No, por eso te pregunto, entonces, ¿vale la pena, disculpame Carlos, cosas que se pueden recoger y cosas que ahora estamos actualizando con vos? Por eso mi pregunta por los incidentes. No hubo expulsado, pero por eso digo, no puede ser, si no hay expulsado, no hay tarjeta roja de promedio, no puede después de actuar de oficio y decir, esto hicieron algún gesto, algunos golpes, tiraron y se han suspendido. No puede ser eso. No, por eso. No hubo ningún informe. No, por eso Ojalá que no haya ningún informe, ojalá que no haya nada, porque para compensar lo de Argentina a lo mejor puede hacer con Paraguay. No, por eso te preguntaba. No, por eso que no. Claro, por eso yo te pregunto, pues desde afuera, ustedes que están adentro, va por ahí el tema. Pero hay una irregularidad en el arbitraje, hay una preocupación tuya. ¿Eso es así? Así es, sí, una preocupación mía, porque escuché que ellos estaban ahí mirando lo que estaba pasando, los 4 árbitros, y yo escuché que dijo, déjenlo, vamos a mirar el VAR después y vamos a actuar. No puede ser así, no puede ser así. Entonces yo ahí ya le salí al paso y le dije, no, si ustedes no estaban sacando alguna tarjeta o informando después, quiero ver ese informe también. Pero después cuando pasó con Argentina, yo ya me empecé a pensar un poquito, ojalá que no pase con nosotros queriendo compensar y hacer cualquier cosa ahí también para debilitarnos también a nosotros. Pero ¿y cómo ves? No creo, espero que no. Bueno, los muchachos están listos contra Argentina. ¿Lastimado, lesionado tenés? No, gracias a Dios, nada. 2 amonestados que son Marcelo y Diego por la bronca que pasó ahí, creo que le amonestaron o por protestar, pero gracias a Dios no hay lesionados, estamos enteritos, vamos a entrenar dentro de un rato y ya después hablamos que al llegar acá estábamos a 7 partidos de la gloria, del sueño olímpico, y ahora nos pone esta mañana, martes, amanecemos estamos a un partido de ese sueño que se propuso el equipo cuando empezó el operativo. Entonces yo pienso que estamos muy cerca, paso a pasito fuimos ganando gracias a ese gran esfuerzo de los muchachos que hay que reconocer y aplaudir, y estoy muy orgulloso de estar en todo eso, con todos los apoyos que vino de Daniel Garnero, vino Justo Villar, vinieron todos a apoyarnos, hicimos un gran equipo acá, un gran barco, estamos todos estamos en el barco y por lo tanto todos están remando. Carlos, con relación a Argentina que lo viste, ya enfrentaste, ¿qué idea tenés? ¿En qué se puede cambiar? Contanos para lo que viene el jueves. Y Argentina siempre estuvimos cuidando el primer partido de Abarco, que es un lateral que va mucho, fue expulsado. Tenemos un Redondo que todas las pelotas salen por ahí, pasa por ahí primero, no jugó contra nosotros de entrada, después entró de cambio. Y el número 10, Ahumada, que es el que agiliza y el que habilita todos los juegos, tenemos que tratar de cortar toda esa conexión, tratar de cortar la conexión de Almada con los demás, y eso va a ser una tarea especial que tenemos que hacer también. ¿Qué tarea? ¿Hombre a hombre? No, una marcación de zona muy presionada en donde caiga. Pero, no, por eso. También tiene sus puntos rojos, Argentina también tiene sus puntos débiles que podemos también capitalizar. La velocidad, ayer la velocidad de Venezuela le hizo daño en varios pasajes. Entonces tenemos que tratar de aprovechar todos los puntos flojos de ellos y puntos altos, cuidar. Vecino, Carlos, ¿y el Diablo Echeverry? Perdón, ya no voy a decir, por eso digo que también está, pero yo creo que pasa más todos los juegos por Almada, que es el cerebro y es el organizador de todo. Bueno, así la cosa. Ahora, ¿cómo es al partido? ¿Querer liberar la mente de los muchachos? No meterle tanta presión, a no lo que viene, darle como un escape ahora para no estar con la cabeza tan llena de de lo que viene hasta mañana o hasta el jueves antes del partido. ¿Qué pasa en estos días? No, hoy tenemos un entrenamiento muy suave, tranquilo,
sacar todo el cansancio nada más. Y ya después vamos a seguir hablando. Primero vamos a disfrutar un poquito de todo esto, charlar las cosas buenas que se hizo, hay que resaltar y hay que tratar de repetir. Y después ya vamos a ocuparnos de Argentina. Carlos, qué gran momento, la verdad. Compartimos con vos, con la experiencia que te dio la vida, con esto que es una recompensa a lo que hiciste y en lo que estás haciendo. ¿Vos dimensionás tu presencia adentro, Carlos? No, trato de hacerlo lo humanamente posible, lo que se presenta, tratar de sacar provecho de todos los momentos que estamos viviendo, porque ya lo pasamos y a lo mejor alguna vez me equivoqué en tomar una decisión equivocada, pero ahora se presentan nuevamente las oportunidades y trato de aprovechar al máximo y comentarle que muchas veces yo con Argentina, el primer partido me reconozco, me equivoqué, no hice el cambio a tiempo porque era la línea de 5 ahí, Román y Alexis eran los indicados, no hice a tiempo y se nos vino el partido, nos empataron a Argentina. Los demás partidos ya cerramos y ahí capitalizamos también ese error, cerramos todo, ayer cerramos con línea de 5 y ya llegamos a la... Pero así son cosas que tenés que sacar provecho del momento. Con relación a Argentina, Venezuela, Brasil pasó, el partido que viene es... Y vos sabés que después los rivales se cruzan muy cerca de los Juegos Olímpicos de París. Qué sueño que se puede cumplir, Carlos, ¿eh? Sí, estamos soñando desde que empezó el operativo. Ese fue el sueño olímpico. Que estos muchachos a los 22 años hagan historia, sean históricos y traten de llegar a una Olimpiada que después de 20 años iba a suceder eso otra vez. Va a suceder, si sucede, ojalá que suceda así, que después de 20 años estemos otra vez en la Olimpiada. Y ya estando allá, pues hacer nuestro mejor esfuerzo nuevamente y tratar de ser protagonistas otra vez en la Olimpiada. Lo último que te pregunto, Carlos, es cuando le enseñás a los muchachos, con toda la gente que está con vos, eso de respetar al rival, la camiseta, viene Brasil, viene Argentina, viene Uruguay, en esas cosas que se pueden a través del albirroja bien plantada. Eso se instaló contigo, con tu cuerpo técnico, con Elvio, con los muchachos, ¿no? Sí, la verdad que siempre estamos charlando con los muchachos que el subestimar al rival es la mejor pichicata que le puedes dar o el mejor doping que le puedes dar a tu rival, subestimar un poquito. Y eso a veces sucede con Paraguay, cuando es con Argentina, cuando es con Uruguay, con Brasil, como que subestiman. Ellos, aquella final que jugamos en el 2004, ellos ya tenían los 3 refuerzos, que iban a llevar a la Olimpiada, Brasil ya tenía todo. Y no despertó el indio y se tiraron un bicho feo encima de ellos. Y Paraguay en ese aspecto es bravo, en ese aspecto cuando se les subestima, y a veces queremos también caer en ese error. Nosotros el viernes pasado quisimos medio subestimar a Chile y ahí sale el resultado. Entonces no podemos hacer eso, no debemos de hacer, siempre estar en punta de pie. Los partidos hay que jugarlos todos y los resultados hay que negociarlos. Si no se puede ganar, no debemos de perder, pero primero hay que jugarlo intensamente y después ver qué pasa. Y estamos así, los muchachos están muy metidos en esto, estamos muy agradecidos, el cuerpo técnico, todos los que están a mi alrededor están colaborando permanentemente, cada uno en su función. Eso se agradece infinitamente y agradecer a todas las directivas, a todos los que me dieron la oportunidad nuevamente, a Pucci, a Lucía, que me dio esta brillante oportunidad de estar otra vez conviviendo y disfrutando de esto que tanto nos gusta, que es el fútbol. Entonces tratamos de hacer lo mejor posible el trabajo. Carlos, muchísimas felicitaciones, es lo que necesita el fútbol paraguayo. Sos consciente por tu propia historia que el fútbol paraguayo necesitaba y necesita ser protagonista, está muy cerca del logro y sabemos que ustedes ponen el máximo empeño en que eso se pueda realizar. Felicitaciones, Carlos, a toda la delegación, a todo en general, por esa exitosa presencia en Venezuela, camino a Francia, a París para los Juegos. Gracias por este tiempo, Carlos. Gracias, Arturo, gracias por apoyarnos permanentemente. Queremos compartir con todos ustedes, con el pueblo paraguayo, con la afición paraguaya, este hermoso momento que estamos. Fútbol a lo grande.
El fenómeno de la siesta. Carlos Jara Sayer. Hoy no pega hacer nada. Hoy no pega hacer nada y si declaramos hoy le aplicamos una costilla a un guisacho obvio con la mejor carne de 100% chaqueña, Shorty Beef. Pasa por uno de los salones de venta de la cooperativa Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shorty. Copetrol bajó el precio de sus combustibles, Supra 95 6.150, Suprema 97 7.500, Diesel Go 7.690, Diesel Elite DS10 9.340 guaraníes todos los días. Acércate a la estación Copetrol más cercana y llena tu tanque. Consultan @copetrol_PY. ¿Cómo te va, Andrés Riquelme? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte a vos, a los componentes de la mesa y a los oyentes, mi respeto de siempre. Un segundo, con La Tribuna, Darío. Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional, nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días, deportes, políticas, judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. Andrés, Olimpia Ameliano, Señor. ¿Hay supremacía de Ameliano? Sí. Históricamente, con la victoria de ayer de Ameliano, pasó al frente en el historial de enfrentamientos. Recordemos que Ameliano y Olimpia se miden desde marzo del 2022. En estos 2 años hubo 10 enfrentamientos y con la victoria de Ameliano de ayer son 5 las que suma el equipo de Barrio Jara contra 4 de Olimpia y un empate. Así que Ameliano se convirtió en la bestia negra, en la sombra del Olimpia. El choque tiene su historia propia porque incluso incluye una final de Supercopas que la había ganado Ameliano 1-0 a inicio del año pasado y se quedó con ese nuevo título que da la APF, que juega en el campeón de la Copa Paraguay con el campeón de Primera División, y Ameliano le birló ese título a Olimpia el año pasado. Pero de todas formas, últimamente hay una supremacía de Ameliano sobre Olimpia. Recordemos que el año pasado en el clausura ya le había ganado en la segunda rueda Ameliano 1-0 al Olimpia. Entonces son 2 victorias consecutivas las que trae Ameliano sobre el decano. Y si sumamos las últimas 6 confrontaciones, una sola victoria de Olimpia, 4 de Ameliano y un solo empate. Con relación a Tacuara Cardoso, sigue haciendo goles. Sí, señor. 40 años tiene Tacuara, no para de hacer goles, está cerca de cumplir los 41. Suma 130 tantos en 312 partidos jugados en el fútbol paraguayo de Primera División. 155 goles para equipos paraguayos, si es que le sumamos los goles internacionales que tiene. De estos 155 goles que marcó Tacuara para equipos paraguayos, 130 goles hizo en torneos locales. Recordemos que había hecho 29 para Nacional en los inicios de su carrera y lleva 101 goles con Libertad, si solo contamos los goles correspondientes a partidos por el campeonato paraguayo. Sin embargo, Tacuara anotó 126 goles en total para el Bumarelo, que es una marca histórica porque superó con ese último tanto los 125 que había hecho Juan Eduardo Zamudio para la institución. Zamudio, que había hecho 119 goles en su carrera, 5 había marcado con Guaraní y 114 para Libertad, a los que se le suman sus 11 goles internacionales. Entonces Zamudio era el máximo goleador de la institución con 125 goles. Ahora Tacuara Cardoso le sacó ese récord y suma 126 goles en total, una marca histórica, repito. Lleva 101 goles por los campeonatos paraguayos, 4 por Copa Paraguay, 5 por Copa Sudamericana y 16 por Copa Libertadores América. En Libertad, indudablemente Tacuara Cardoso es, palabra mayor, Cardoso es el máximo goleador liberteño en el campo internacional con 21 goles, es el máximo goleador de Libertad en Copa Libertadores, y el único récord que todavía le falta es alcanzar los goles en campeonatos locales, que sigue estando en poder de Juan Zamudio, con 9 tantos más que Tacuara Cardoso. Así que no hay récord que se le resista a Tacuara Cardoso. A partir de esta fecha pasó a ser el máximo goleador de Libertad, si sumamos todos los goles en todos los torneos de toda la historia. Adrián Alcaraz de Libertad Préstamo Guaraní haciendo goles. Sanguina, el gol de General Caballero, que es goleador. Y Cecilio, los goleadores ahora. Contanos, Andrés. Sí, Adrián Alcaraz tiene 24 años. Antes de llegar al fútbol de Primera División, él había jugado en las ligas de acá.
jugó en Sol de América y en el 30 de abril de esa liga. Después se fue a Quindú, jugó también en la liga de Quindú, jugó para el 3 de mayo y después apareció jugando Copa Paraguay en el 2021 para Fernando de la Mora. En primera división jugó primero para Libertad en el 2022-23, con la camiseta del Gumarelo hizo 24 partidos, anotó 2 goles, y en Guaraní lleva 3 presencias, 3 tantos, es decir, en Guaraní en 3 partidos ya hizo más goles de todos los que marcó para Libertad. Sanguina también tiene 24 años, Jorge Luis Sanguina, también es ex Libertad, 2017-2018 estuvo en el Gumarelo, y en Ameliano en el 2022, en total tiene 19 goles en 79 partidos Sanguina, 11 de ellos con su actual club, que es el General Caballero de Juan Luis Mallorquín. Aspira a ser el máximo artillero de ese club en la categoría principal, solo está a 5 goles del récord interno de clubes, porque Clementino González y Junior Marabel son los mayores goleadores del equipo de Juan Luis Mallorquín en primera división, ambos con 16 tantos, y Sanguina está a 5 de ellos. Y en el caso de Cecilio Domínguez se sumó a estos 2 jugadores y los 3 son los mayores goleadores de la apertura. Cecilio acumula 48 goles en 197 partidos en primera división, de los cuales 33 los hizo con la camiseta de Cerro Porteño. Muchísimas gracias, Andrés. Hasta el próximo contacto. Cuando gustes, Arturo, un placer. Gracias, muy amable. Gentileza de... Diario La Tribuna, el decano de la prensa nacional. Nos dimos un break del papel y desde el 2022 volvimos al mundo digital para volver a acompañarte todos los días. Deportes, política y judiciales, economía y todo lo que tenés que saber. Lee latribuna.com.py. En memoria de don Alejo Lausecker, nuestras condolencias, nuestro más sentido pésame, Sergio. Invitamos a todos los familiares y amigos para un triduo de misa a realizarse en la iglesia San Lucas de Ciudad del Este, hoy martes, miércoles 7 y jueves 8 de febrero a las 19. Mucha fuerza para vos, querido Sergio Lausecker, para toda la familia. El fallecimiento del papá de Sergio Lausecker, que ustedes saben, psicólogo deportivo, radicado en Ciudad del Este, en memoria de don Alejo Lausecker, invitando a todos los familiares y amigos a la misa, hoy en la iglesia San Lucas de Ciudad del Este, hoy, miércoles y jueves. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimar, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Las mejores marcas Gecko, Santec, Positrón, Erimar, lo que la fábrica no te dio. Queremos hablar con Ditore. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Le podés llamar al jefe de defensa de Guaraní si podemos hablar con Emilio Dar, su presidente. Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usa Control, Filme y Feel. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. ¿Cuántos equipos jugó Juan Zamudio, que fue goleador histórico con el 9, con Freddy Vareino Libertad? Sí, él jugó en Libertad, jugó en Guaraní y tuvo un paso por Ecuador, en Barcelona de Guayaquil, en su momento Juan Eduardo Zamudio. Multicampeón con Libertad, metió un montón de goles, pero en el exterior solamente lo de Ecuador en su momento, y el paso por Guaraní en realidad fue un año, aquel torneo del cual Guaraní peleaba por salvarse del descenso. Recuerdo que él estuvo en el 2007. Después jugó en México, aquí veo otro paso breve, Querétaro, estuvo 6 meses en el fútbol mexicano. ¿Ocurre por qué no jugó solamente una afuera Juan Zamudio? En Querétaro también estuvo, pero cortito 6 meses. fue su ¿Por paso. qué? Sí. No. ¿Hace cuánto hace periodismo? 17 años. ¿Y a vos no te extraña que un goleador como Juan Zamudio, con todo lo que solamente en 2? ¿Por el problema de la rodilla? No sé. No pasó la revisión médica. Tema de revisión médica. Él nos dijo al aire, por todas las intervenciones que tuvo. Claro, no solamente en la revisión médica. por todo, el que lo contrataba así. Claro. Eso nos contó el propio respetado. Sí, es correcto. Juan Zamudio nos dijo a nosotros. Sí, te iba a dar más datos. Lo curó Suero. Nosotros le llevamos cuando asumimos Libertad a que lo vea, porque tenía... Que era el encargado de todo Suero. Del doctor Suero de Nacional, sí, ya sé. Y la selección uruguaya, un especialista. Una especialista en todo esto. Todos iban ahí. Todos. Y lo llevamos y te impresionaba, era una víbora la rodilla, la cicatriz que tenía, porque así antes era más complicada este tipo de operaciones, y él se quejaba constantemente. Y Suero le dio un tratamiento, mejoró, después fuimos de vuelta porque se quejaba él, le pusieron el apodo ideal, o el marcante ideal a él, Abuela. Se playaba mucho eso. Sí.
¿Quién se plaga? Juan. Un Arturo Rubín cualquiera. No te gana. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Bobaglio no habla, ¿verdad? En conferencia. Para gestionar Bobaglio guaraní. Sí. Pero viene hablando solo en conferencia, una vez a la semana antes de los partidos y por supuesto en cada ¿Y qué pasó partido. con el colombiano Berrío? Él no habla tampoco. ¿Debutó ya? La vez pasada jugó 10 minutos. Para hablar con él. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresado en isal.edu.py. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Cerámicos desde 30.000 guaraníes clase A. Porcelanatos desde 73.000 guaraníes clase A. Consultas al WhatsApp 0972-555-333. Cantabria S.A. Ya está viajando Nacional rumbo a Ecuador para el partido ante Aucas. Jueves debuta en la Libertadores 21:30. Esta mañana temprano salieron. ¿Ecuador? El rumbo a Ecuador, sí. Para hablar con Carlos Víctor Morales, el colega ecuatoriano. Ahí juega Rolón. Carlos Rolón, sí. Y vamos a ver si nos atiende Carlos Rolón, transferido de Nacional. Sí, él fue de Nacional. Justamente y ahora va a enfrentarlo. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SR. Hoy se mueve la pelota en la Copa Libertadores de América. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera, camino a Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Puerto Cabello, equipo venezolano, ante Defensor Sporting. Hoy abren la nueva edición de la Copa Libertadores, será a las 21:30. Martes, miércoles y jueves, los 3 partidos en ese horario 21:30. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escríbenos al 0976-101010. Se avanza siempre con Kenton, Chacomer, respaldo total. 13-5. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Recupera el aceite hombre de venta libre en farmacias, calidad Papasa. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos con Álamos por los lazos que nos unen. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Seguinos en Instagram @Frutos de los Andes PY. Mili Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción, Mili Empeños. 13-6. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El 18 de marzo a las 20 horas será el sorteo a la fase de Grupo Sudamericana y Libertadores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresar a solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. En el caso del Puerto Cabello venezolano, por primera vez va a participar en una edición de Copa Libertadores. Antes jugó la Sudamericana del 2021 y el 2023, pero será su primera Libertadores. Y Aucas tiene una sola esta es su segunda participación, Aucas, en Copa Libertadores. Escuchando el partido, viendo una película o tu serie favorita, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Probalo en sus 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Tenés siempre contigo las deliciosas papas fritas Crispo. Sí, lo hizo 5 en Sudamericana. Sí, debutó el año pasado en Copa Libertadores. Ahí no estaba Farías. Farías, sí, campeón de fútbol ecuatoriano. Una victoria, un empate y 4 derrotas, pero arrancó ya desde la fase de grupos, Aucas, el año pasado. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. 13-6. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente. Llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Upisa. Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya, acompañando tu progreso? Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Claro, para hablar con Leonardo, 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 Leonardo,
para hablar, si podemos hablar con ellos. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo de maridaje perfecto tradicional paraguayo, sabor único, la verdadera etiqueta negra pomelo es de Fortín. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales @Sanicer y @Claucol Paraguay. 13-8. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.by. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos. Adquiriendo, renovando tu precio de seguro de automóvil, llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Por una cuestión de seguridad, solo el 60% de la capacidad del estadio del Aforo Aucas va a habilitar para el partido ante Nacional. Igual es una buena cantidad de entradas. 12.500 entradas para el juego Aucas ante Nacional del jueves. El partido coincidentes en Quito. Y creo que tiene que ver, estoy buscando aquí porque por la situación social también. La situación de Ecuador. Creo que tiene que ver por ese lado. Perdón. Vive el verano con Electroban Piscina Bestway de 6.678 litros, estructura metálica, cuotas de 128.000 guaraníes. Te esperamos en las 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Solo con la emisión de ofertas en todos los locales del supermercado Stock y Stock Express. Vamos con la selección, después tenemos WhatsApp. Ahí el Pueblo Deportivo opina. Arrancamos, el arquero, solo equipo. El arquero de Arévalo. Gustavo Arévalo. Sí. Gustavo Arévalos. Gustavo Arévalo, sí señor. Sí. No es así nomás. No, estoy memorizando los partidos Arévalo, nadie como él en la fecha. Sí, pero pude haber visto otro partido que me gustó. No, créelo, compañero, Arévalo. Sí. Eso Barre, Arévalo, barre. Arévalos. Arévalo, sí. Para mí, esta fecha fue y ya dijiste yo para vos. No, y por la duda. Para vos, para él, te pide permiso a vos. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Lateral derecho, ¿cómo se llama? Dani Pérez. ¿Ya no? Sí. Para mí también. ¿Para vos? ¿Ganó? En el interior de un vehículo al sol, la sensación térmica puede llegar a los 75 grados. Por suerte llegaron los precios bajos de Shell para que puedas andar con aire todo el día. Fórmula regular 5.650 y fórmula super 6.150 guaraníes. Shell, precios bajos, calidad. A Gutiérrez, ¿dónde le ponemos? Segundo central. Él ganó. Sí. ¿Y ganó Gutiérrez? Yo lo iba a elegir a Paul Rivero. Paul Rivero con Gutiérrez. Ganó. Rivero y Gutiérrez. Esa dupla puede ser. Paul Rivero Gutiérrez, la dupla. Sale que golpea mucho, dice tu micrófono. Si te podés un poco más para atrás. Gracias, Darío. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Sorprende a todos llevando los pollos Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Además, puedes adquirir el bolso térmico para disfrutar de tu pollo Pechugón donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Combatir el calor con un sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Hierba mate pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. ¿Cómo está entonces el equipo? Arquero Gustavo Arévalos, el lateral derecho Daniel Pérez y nuestra dupla de centrales Paul Riveros y Tomás Gutiérrez de Ameliano. Aún empatando es él, lateral izquierdo. Arzamendia. ¿Vos? No sabe, no contesta. ¿Vos? Arzamendia. Pero te dije, aún empatando Arzamendia. ¿Qué pone que sacar a Germán? Sergio Mendoza, para mí. Está bien, amigo, perdiste. Sí. Está bien, Fuerza Mendoza. Ganó Arzamendia. Altagracia Parque Hotel de KQP, habitaciones con todo el lujo y confort. El restaurante de la Sierra ofrece variedades de platos, piscinas, gimnasio y mucho más. Informes y reservas al 0986400-550. Altagracia Parque Hotel, Instagram @Altagracia Hotel PY. Ahora vamos extremo a la derecha. Recárgate energía y vitalidad con Puff Energy. Aumenta el rendimiento físico, mejora la memoria y la concentración, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Máximo rendimiento, máxima energía y máxima vitalidad con Puff Energy. Calidad éticos. Asismed ya está en la ciudad de San Bernardino, Avenida Luis Valle, Bicentenario, frente al Club Nacional con los servicios de atención médica y consultorio, servicios de ambulancia y más. Conoce más en redes sociales @Asismed-PY. ¿Niño qué decís? A mí me gusta Iván Franco. Jugó ahí por la derecha. Richard Prieto me gusta. Jugó a la derecha Iván. Sí, para el niño Iván Franco, para vos. Prieto. Si no viste, si no, te quedás con él. Richard Prieto. De Guaraní. No podemos hacer una excepción, pregunto nomás, porque yo lo quiero poner a Cecilio, pero lo quiero poner a Zamudio, y los dos jugaron por el mismo lugar. Y ahí uno no puedo tirarlo a uno a la derecha en mi Cecilio votación. a la izquierda. No, y por eso Cecilio a la izquierda. Y Zamudio también, y por eso yo quiero uno de un lado. En el caso de Franco lo mismo, porque se tiró por la derecha y por la ¿Y izquierda. por qué no creen en el niño que te dice Iván Franco? ¿Creen en él? Es que yo no vi el partido, pero sí. Claro que hay que creer en Iván Franco, por eso le dije, si no viste, aceptá. Samudio y Cecilio.
Bueno, yo también quiero poner así Samudio y Cecilio, pero los dos jugaron. Resuelve el comité. Totalmente. Iván Franco. Wilmar SRL, Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, Wilmar SRL. Estamos con Orlando Berrío. ¿Cómo te va, Orlando? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, te quiero preguntar de una, así hablamos el mismo idioma, ¿sí? De una te pregunto. De una, rapidito de una. La sensación, el fútbol paraguayo, pocos minutos en campo, pero con la expectativa grande que vos mismo estás creando para tu futuro en Tacuarí, ¿verdad? Sí, sin duda alguna, bueno, fueron pocos minutos como tú bien lo mencionas, y la sensación del fútbol paraguayo la verdad es que ha sido la que me esperaba, ¿no? Bastante luchado hasta el final. Este partido lo pude vivir desde dentro del campo y bueno, contento por tener mis primeros minutos y empezar a seguir sumando minutos y aportarle al equipo en lo que necesitamos, que es sumar de a 3 puntos. Debo preguntarle, Orlando Berrío, con la trayectoria que tenés, exitosa por 100%, lo que es, y vos estás preguntando equipo por equipo en Paraguay, ahora fue Luqueño, una ciudad respalda de la ciudad de Luca, el Sportivo Luqueño, como dice su nombre. ¿Te estás interiorizando de los equipos paraguayos como vienen, Orlando, y quiénes son? Sí, la verdad es que con mis compañeros ahí en el día a día pregunto quién es el próximo rival, trato de conocer un poco más a fondo de lo que es el fútbol paraguayo, y bueno, creo que ahí de a poco voy conociendo todo desde adentro, ¿no? Y conociendo qué es cada equipo, qué significa y lo que nos jugamos contra cada uno de ellos. Un segundo, Orlando, por favor. Sí, Orlando, te quiero consultar porque entraste en los últimos minutos ante Luqueño y te puso a jugar de punta el entrenador. Te consulto si eso fue algo conversado previamente por la necesidad del partido, o todavía como estás ganando los primeros minutos era más conveniente ponerte ahí antes que en tu posición habitual, que es jugando por fuera. Con el míster, con el entrenador, lo habíamos conversado de que se podía dar la posibilidad de, según como estuviera el partido, entrar ahí en la posición de 9, y para mí no es desconocida esta posición, así que no fue nada improvisado ni mucho menos. Obvio, tengo que agarrar ritmo lo más rápido posible para como lo digo, aportarle al equipo en lo que estamos necesitando ahora, que es sumar de a 3, porque el equipo está jugando muy bien, hace buenas presentaciones, pero necesitamos empezar a sumar de a 3. ¿Y para el viernes, crees que ya podrías tener la posibilidad de ser titular, o todavía temprano, paso a paso, y es ir ganando minutos a poco, Orlando? Sí, sin duda alguna hay que seguir sumando minutos de a poco. El entrenador ya tiene una idea de juego, los compañeros que llevan más tiempo aquí ya la desarrollan a cabalidad dentro del terreno de juego, y todos saben, tanto el entrenador como mis compañeros, de que para mí lo más importante es empezar a sumar minutos de a poco para adaptarme a la idea de juego y adaptarme al ritmo que se juega acá en Paraguay, que es bastante agradable. Gracias por el tiempo, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Orlando Berrío, jugador de Tacuari. Ferro parece a 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferro parece a... Queremos confirmar, creo que hay que ver la fecha. Se va a jugar en Encarnación, van a pedir jugar en Encarnación. Este mes de febrero, enamorate con Farmacias Catedral. Todas tus compras desde 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos, y si adquirís de las de marcas participantes tenés doble cupón. Deja que el amor te sorprenda con estos increíbles premios, porque en Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Guaraní está pretendiendo llevar a Cerro Encarnación. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.apostar.la. Que los útiles de hoy se conviertan en los recuerdos del mañana. Esta vuelta a clases con tus tarjetas de crédito Bancoop tenés 25% de ahorro en librerías y grandes tiendas todo febrero. Bancoop, crece desde Larra. Tenemos que terminar el equipo como estaba en la portería. Arévalos. Gustavo Arévalos, Daniel Pérez, Paul Riveros, Tomás Gutiérrez y Santiago Arzamendia.
Volante a la derecha, Franco. Franco resolvió el comité ejecutivo. Decir bienestar y certeza exigir Paco, más de 40 años llevando energía al país. Fleming, sistema prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. Fleming. Cuando hay paridad, ustedes saben, resuelve el comité. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón, productos a granel y mucho más. Teléfono 021-576-828. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Si esto no es democracia, ¿la democracia dónde está? ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. La mayor y más conveniente casa de empeños del país. Visítanos en laplata.com.py. Antes, volviendo a lo de Guaraní, ayer por la noche vi que crearon un hashtag, los hinchas. Es un tópico localía legendaria. Así ellos crearon en su momento Danilo el Legendario. Y allí movieron en las redes y se movieron por Danilo Santa Cruz. Ellos en Twitter pidieron los hinchas de Guaraní y ahora están molestos porque el partido va a ir a Encarnación. Los de... Y vean, hay una interna, porque vi también hinchada de Guaraní del Sur que le decían, nosotros queremos ver también a Guaraní, pero se quedó un hashtag localía legendaria porque quieren que Guaraní juegue en Dos Bocas, su partido ante Olimpia y Cerro. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Sicabol 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Impermeabilizar, reparar, sellar, proteger. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000. Tu casa con Sica queda ¿Sabés bien. por qué, niño? A Olimpia y Cerro se quedan concentrados en Encarnación por 15 días. En los dos partidos local Guaraní. ¿Qué se va a hacer Guaraní? Va a ir a Encarnación y ahí se queda. Toda la semana. 2 semanas son. Toda la semana. 2 semanas. 2 semanas. Sí, primero Olimpia Cerro. Claro. Se quedan en Encarnación. En el Ahorrazo nos preparamos para volver a clases como nunca. Envíanos turistas útiles y nos encargamos por vos. Pedidos al 0974-221-316. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Hace un solo viaje Guaraní, juega con Olimpia, Cerro, Cerro Olimpia. ¿Quién es primero? Cerro. Olimpia. Y ya se quedan en Encarnación, no vienen para acá. ¿Quieres ser afiliado a la Caja Motor? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Caja Es la Motor. intención. Y nosotros damos la información. ¿Es fecha de adelanto o qué? No, fecha normal. Domingo. 25 de febrero y la primera semana de marzo. Con este buen momento de Guaraní, y después de ver esa primera fecha Guaraní Libertad, Guaraní llevó muchísima gente a su cancha. No es por nada, entiendo que quiere el dinero, la recaudación, pero es escaparse al público tradicional legendario aquí. Es un pensamiento. ¿Sabe qué? Un partido antes juegan en el Mallorquín. La sexta, la semana del clásico. Quiere decir que es Mallorquín y Encarnación. Mallorquín y Encarnación. Por esa se van ya. Ojo más. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, ángulos, planchuelas, chapas, distribuidor autorizado, cemento, Valdiemí, acceso sur, casi perpetuo, socorro, Niembé. Si tenés planes de viajar durante el verano, no olvides solicitar tu seguro de automóvil con carta verde de Panal Seguros. Tenés respaldo las 24 horas, estés donde estés, ingresa a panalseguros.com.py. Es un desafío para saber dónde están. Está bien. Para el Defensores, Cerro habilitará toda gradería sur y 150 lugares en preferencia A. Después todo cerrado para el juego ante Libertad. ¿Se entendió? Sí. Para el Defensores, Cerro habilitará toda la gradería sur y 150 lugares en preferencia A. Después todo cerrado para el partido ante Juego ante Libertad. Rubiloc te da protección porque es la empresa de alarmas que te permitirá tener protegido lo más valioso aunque no estés en tu casa. Sistema de monitoreo, cámaras y rastreos. Rubiloc, alarmas estés donde estés. Más información al 092-23-23-23. Pero preferencia muy poco, 150 para los liberteños. ¿Qué? Mi persona tiene... No, pero seguro es solamente para los dirigentes ese cupo. Claro. Y la venta normal lo hace Gradería Sur para hinchas liberteños. En la ciudad de Pileta contamos con zona residencial, servicios básicos en puerta, calles principales empedradas con salidas rutas importantes, no etale acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. Cerramos el equipo. ¿El 8 quién es? Y los dos volantes centrales nos faltan. ¿Y a la izquierda quién matar? Y a la izquierda para mí Cecilio. ¿Cecilio? Sí. ¿Y los medios? Los dos volantes centrales. Ruiz, Maíz o no? Me gustó Maíz me gustó. Ay, Hugo Martínez. A mí me gustó Caballero de Libertad. Volviendo a lo de... No, me escribe Richard Pitoni. ¿Y qué quiere que yo haga? Jorge González dice que ya está cerrado. Es con la Liga Encarnación el acuerdo de Guaraní. Los dos Olimpia partidos. Cerro. Y juega Guaraní en Mallorquín. Está cerrado ya con la Liga Encarnación. No es otra empresa, es con la Liga Encarnación. Lacto Holanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos, leche entera, crema y semi-crema y las riquísimas leches funcionales. Lacto Holanda, el lacto número 1, el más preferido y consumido del país, la salud de cada día. ¿Y después cómo tenemos arriba? No, en los volantes, ¿cómo quedamos? Maíz y Martínez. Hugo Martínez. Y faltan los dos delanteros. Y Cecilio ahora para mí no puede estar fuera.
Tacuara con los goles y lo importante que arriba. Decile a Carlos Alberto Quise, porque cuando se juega en Libertad Cerro le dan 100 entradas a su preferencia. Sí, a la gente de Cerro. Te manda a decir a tu pregunta. Protocolo, digamos, de le da gradería norte completa y le da 100 ahí en la esquinita. Quise, le está diciendo a Carlos Quise, para que vos sepas nomás, Carlito. Para los dolores menstruales, Quitadolfen tiene una fórmula exclusiva que alivia los dolores menstruales. Para cada dolor hay un quitador de venta libre en farmacias. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Todos los pero eso son caprichosos. No, pero esa es entrada de favor, de gentileza. Cortesía. Estamos hablando que ellos no pueden privar al hincha de Libertad que vaya al estadio. Un segundo. Alejandro Zamudio, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Contante tu gol, autopase fue Carlos Quise, ¿no? El mismo se levanta. Sí, él hace Y un golazo, excelente, desatención, golazo el tuyo. Contanos, Alejandro. Muchísimas gracias. Y sí, como dijiste, una desatención de los centrales y laterales y pude aprovechar yo. Lo que significa la victoria ante Olimpia, Alejandro Zamudio. Sí, significa mucho para seguir sumando, para poder sumando en el promedio todo lo que sea. El sábado ante Guaraní. Sí, exactamente, el sábado ante Guaraní. Ojalá que también se nos dé la victoria y que vamos sumando a tres. Ese equipo, ¿quién te puso en primera en Guaraní, Alejandro? Gustavo Costa. Gustavo Costa. Y justo ahora, una manera de decir, venís bien embalado y ante Guaraní todo ese equipo. Sí, ojalá como la última vez que jugué contra ellos también se me den los goles. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, precioso tu gol, vi muy bien a Meliano, gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Alejandro Zamudio. Vení a Bristol y prepárate para la vuelta a clases. Vas a encontrar una gran variedad de productos con la mejor tecnología, celulares, notebook, tablets y mucho más. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiene Víctor Villalba el equipo arriba, ¿quiénes juegan? Y para mí Tacuara, y no pensé que iba a decir esto, pero Walter González. Porque sos su abogado que no podés. Definió bien. Es un Walter González que no sale tanto del área. En el área tiene peso. Entonces, hizo un gol, la semana pasada hizo un hermoso gol de cabeza. Sí, cabeza. Walter González. ¿Con quién Walter González? No, Tacuara. Yo Tacuara y Walter. No se puede decir Walter González y Tacuara. Sí se puede. ¿Y por qué me tiene que ser Tacuara pero primero? Ya priorizaste. Walter González y Tacuara. Es que no hay mucho tampoco. No hay mucho de esta fecha. ¿Vos? Sí. ¿Se quedó? Tacuara. Con Walter González. Sí. ¿Cuál es el equipo, Víctor? En el arco, Gustavo Arévalos de General Caballero de Mallorquín, lateral derecho Daniel Pérez de Guaraní, centrales Paul Riveros de Guaraní, Tomás Gutiérrez de Ameliano y por izquierda Arzamendia de Cerro. En el medio a la derecha Iván Franco de Libertad, Aldo Maíz, volante central de Ameliano, Hugo Martínez de Libertad, por izquierda Cecilio de Cerro, arriba Walter González de Guaraní y Oscar Tacuara Cardoso de Libertad. Yo Pedro del Valle con Tacuara, a González no. Pero para mi voto, para que quede más constante. Correcto. Ahora, dos detalles en esta selección. Perdón, tenía que haber opinado. Dos detalles. Uno, no hay ni un jugador de Olimpia. No. Segundo, los jugadores de Cerro que fueron nominados se mueven a la izquierda. Arzamendi y Cecilio. Sí. Pásate ya Salud Protegido, tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Más información al 319-0000. Salud Protegida. Seguir al técnico. En un mundo lleno de desconfianza donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraísos en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Stenione. Tenemos al técnico, ¿verdad? ¿Para vos? ¿Para vos, niño? ¿Para vos? Baglio, el técnico de Guaraní. ¿Para vos? Sarabia por la magnitud de la victoria de América. ¿Para vos? Sarabia. ¿Para vos? Sarabia. ¿Para vos? Galeano. Porque vapuleó un equipo difícil. El DT de la semana, Pedro Sarabia. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿El árbitro de la semana?
¿Por qué esa cara? Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente recorrer el camino y sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. 1327. Baterías Barta es la mejor elección para tu vehículo. Con Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Ahora damos paso a Gerardo, se va al WhatsApp ahí. ¿Qué número tiene tu WhatsApp ahí? 0971-108010. Con el debido respeto, ¿qué número? 0971-108010. Nueva edición de la Expo Rodados de la Cooperativa Universitaria Encarnación. Las mejores marcas, 0 kilómetros, tasas y plazos especiales del 29 de febrero al 3 de marzo de 11 a 22 horas en el Sambódromo de Encarnación. Organizan Universitaria, Diario Última Hora y Panal Seguros. Universitarios, socios de tu vida. Ahora llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la aplicación de Rosada App, tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Call Center 021-421-566. Arturo, ¿cómo que le van a dejar afuera a Mansur de Guaraní? Un gol de la media cancha ni me metió. La vez pasada salió figura, 2 fechas continuadas figura. Demasiado su chongo Martínez Libertad. No, pero hablamos de la selección de la cuarta fecha. La cuarta fecha. O sea, fue elegido Mansur anteriormente, pero en la cuarta no, es de lo que va el torneo, es la cuarta. Tupi te acompaña a la vuelta a clases, increíbles ofertas y amplia selección de productos hasta el 23 de febrero, tu primera cuota a los 30 días, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas, Boyana y Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Por qué se le tiene tanta paciencia en Cerro a Morel, a Enzo Jiménez y a Carrascal? Dios mío. En Punto Palma reafirmamos nuestro compromiso con la vida con todas las compras que realices este miércoles en cualquiera de los 597 puntos de todo el país. Un porcentaje de todo lo recaudado será donado a la Fundación Azoleu. Con Punto Palma y Azoleu salvamos vidas. Con todo respeto, cuando se habla de Olimpia y de Argentina, Germán Cafa debe dar un paso al costado en su opinión. No puede dar opinión imparcial cuando se trata de los dos. Juega en el slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero si te registras con el código Rubén. 100.000 guaraníes de bono extra a los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. El pueblo deportivo tiene la palabra. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. El pueblo deportivo, Carlos, ¿qué dice? ¿Te gusta o no? El pueblo deportivo tiene la palabra. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al WhatsApp 091-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Esta posición es del Comité Ejecutivo de Fútbol Alulán. ¿Se entendió que Macama? Si ¿dónde cómo es? La democracia, ¿dónde está? Si esto no es democracia, no sé qué miércoles. Otro audio. Una consulta para el profe Quise. ¿Será que Chiqui plantea las tácticas de acuerdo a la virtud y limitaciones de su plantel y jugando de esa manera le hunde más, no le salen las cosas? Por ahora no ha mostrado eso, generalmente juega 4-4-2. Ya mismo declarás hoy, pasa por uno de los salones de ventas de la cooperativa Chortis y no te olvides del auténtico choriqueso Chorti para acompañar los mejores momentos. Chorti B con la garantía de la cooperativa Chortis. Bueno, quiero responderle a Germán al oyente, porque va a decir que yo soy autoritario. No, la verdad que no entiendo su opinión, pero la respeto, porque uno trata de ser lo más justo con lo que uno declara, porque no me identifica nada, ni Olimpia, ni Argentina, porque ninguno de dos me da de comer, así que... Llena tu verano de ahorros con Copetrol, carga la calidad de siempre a un precio más bajo, hasta menos 1.250 en nafta y hasta menos 600 de guaraníes en diésel todos los días. Copetrol, ¡vamos! Arturo Máximo Rubín, y ya la tipo será, pero le escucha al pueblo. Tu vehículo es genial, es tu compañero de jornada, te acompaña donde vas, traerlo a Erimar y maximizarlo con los mejores accesorios de las mejores marcas. Keko, Santec, Positrón y otros. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Claro que sí. Y alguna vez pues yo dije que era simpático. Este domingo 900 millones más una Corolla Cross, una Chevrolet Montana más una Lancha, 2.100 millones en premios. NT, el poder de cambiarse por Emoy. Carlitos Quise, creo que debería ser vos el técnico en este momento de Olimpia, porque doy coichi, ¿qué será? Este verano probablemente no puedas hacer todo, escaparte un fin de a la naturaleza, ir al cine, fiestas en la piscina, bailar, hagas lo que hagas, usar control, filme y feel. El pase mío tiene Arturo. ¿Qué apellido?
Hay un solo Arturo que conoce el país. Si no, me hay quiere, necesidad, si le no quieren, hay necesidad de le decir el digo, apellido. Le digo a Olimpia, si le quieren a Carlos Quise, tienen que hablar conmigo. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Estoy liquidado en 89, le di mi pase, trabajé poco últimamente. Girasoles. Crece y se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. En José Barrio contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Señor comandante, ahora mismo votemos porque el técnico de Olimpia sea el Quiyú. Fuerza Quiyú. ¿Cómo te dicen? No, ese es el apodo de Hugo, mi hermano. ¿Cuál es? Quiyú. ¿Qué dice Quiyú? Quiyú era un bichito rapidísimo. Rápido. Su último partido, ¿contra quién? ¿En qué año jugó? Con Guaraní, creo que. ¿Cuántos goles hizo? 2. ¿Quiénes transmitieron? Pero Arturo Rubín habrá estado ahí, estaba comenzando. Con Julio del Puerto. Mirá vos. Sí, señor. O Panorama Deportivo. Una revista de Ñanduti. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANE. Filiales en Lambareca, Petecta, Huaco, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Sede Central España 330 San Lorenzo. Unisal. Era bueno antes cuando transmitía. Cantabria, sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos. Carnaval de ofertas todo febrero. Promoción adhesivos, descuentos del 35% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol 2034 Asunción, Cantabria. Julio del Puerto se iba caminando y Ovidio dijo, no voy a poder transmitir. Y me miró Julio del Puerto. Y le dije a Julio, ¿querés que sea la verdad? Julio va a tener que entrar cada rato. ¿Por qué? Me dijo. Porque ya necesito tu respaldo. El compromiso es muy grande. Con Ovidio entraba al terminar el primer tiempo y al terminar el partido. Con Ovidio. Le dije, Julio, entran a cada rato. No hay problema, me dijo Julio del Puerto. Y ese partido que yo tengo grabado, él entraba permanentemente porque le dije, la responsabilidad es demasiado grande reemplazar los vídeos. Y entraba cada rato. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Con Ovidio. Carlito ya estaba, ¿no? Sí, ya estaba en Radio Nacional. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Este mes de febrero arranca con todo con Kenton. Comprando una moto Kenton te llevas una mochila de regalo. Aprovecha los descuentos increíbles en modelos seleccionados. Escribinos al 0976-101010. Chacomer, respaldo total. Hermana milanesa de kiosco, tranquilo nomás, vos demasiado le imponés ahí a los muchachos por quién tiene que votar, tranquilo nomás, milanesa de kiosco. ¿A mí? Porque una señora, ya sabés vos, no tiene una señora llamó en Canal 9, estamos Sani, Adela Opelu, y le dijo, ¿puedo hablar con el señor Rubín? Fue en el 93, 94 por ahí. Y yo le digo a la señora a la mañana de cada día, me dice la productora, ¿quiere hablar con usted o con vos? Y decirle, por favor. Yo pensé que era un piropo, la señora. Entonces le digo yo, señora, buen día, señor Rubín. Ahí dice. Y yo le digo, buen día, señora. ¿Le puedo decir algo? Yo pensé que era un piropo para mí. ¿Es cierto? Me da tanta antipatiquita la señora. ¿Es cierto que usted le dice milanesa de kiosco? Tampoco hice mucho esfuerzo cuando le invité, ¿no? Y diga yo, ¿cómo, señora? A usted le llaman milanesa de kiosco. ¿Por qué, señora? Porque es puro nervio. No entendió. Tenía razón. Claro que tiene razón. Recuperar el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperar el PY. Desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad en esta tierra paraguaya. Celebremos con Álamos por la vida, la amistad y los buenos momentos. Contactos al 0994603-777. Arturo, ¿a cuánto se equivale la rescisión de Carlos Quise? Tenemos que hablar. Primero, acá van a venir a hablar conmigo si quiere Carlos Quise. Ahí van a venir. Van a estacionar acá ante el futuro y a pedir permiso a la... Vamos a hablar bien luego ya. Y ahí vamos a avanzar. Si es que le interesa a Carlos Quise a Olimpia. Porque eso pidió un oyente, aclaro. No, yo no estoy ofertándole a Carlos Quise que vaya. Esto es como consecuencia de un oyente. O si no van a decir lo que piensan mal y después piensan, ahí en fútbol a lo grande le están promocionando. Yo conozco el tema.
Mil Empeños, venta de arreglos, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Y ya tenés tu cuerpo técnico, ¿en caso qué? Pero eso se consigue, pero no, ni pienso. No, espera, eso lo van a resolver conmigo. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. Entrenador arquero sí ya tengo. ¿A quién, Carlos? ¿Y ayudante técnico? Ya tengo. Usted no se va a ir, ¿de dónde está? Cargan Energy. Se va a ser distraído. Voy a durar un mes y medio. ¿Entendés? Pues espera. Qué poca fe nos tenés. Un mes y medio ya. Germán va a ser ayudante, preparador. Yo voy a ser ayudante técnico y Carlos y jefe de prensa. De prensa también tenemos. ¿Qué tal, comandante? ¿Cuándo vamos a escuchar la conversación de Angelito Ortiz con Elvis Mareco? O sea, tira, comandante. Bueno, vamos a cerrar con eso. Buscan a Angelito con Elvis Mareco. Cargan Energy, más de 80 estaciones de servicios en el país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Arturo, deja ahí con la puro nervio de la milanesa de Kiyoko. De pesado, usted de la milanesa de Kiyoko. No, seguro. Pesado, no, yo sé que soy pesado, gracias por la tolerancia, pero le dicen que la milanesa de Kiyoko es puro nervio, no tiene mucha carne. Saborea los riquísimos jugos Zuco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia. Elegí jugos Zuco, vienen en sobres para 2 litros y el pack más conveniente para 10 litros. Probá jugos Zuco. Si esto no es democracia con los oyentes, la democracia, ¿dónde está? Y su seguro Chaco, Mariscal Ovejas y Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. Sé que están esperando para hacerle jugar al Camerunés. Ya se demostró que eso Fernández, que Cerro Porteño le queda grande. Se le dio oportunidad y no aprovechó. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco R. Primavera, Concepción. Sentite un ganador haciendo la compra del mes. En Casa Grutter tenemos los mejores precios minoristas y mayoristas. Vení a hacer tu compra grande del mes con la tranquilidad de que en Casa Grutter siempre salís ganando. Oscar Uñón de Ciudad Alexa, saludo a Germán, muy violento el oyente con él. Saludo, te envío. Abrazo grande, gracias. Testeado, comprobado y aprobado en los mejores laboratorios del país. Las parrillas de la gente y llena tu parrilla con los chorizos y cortes parrilleros de Opiza, calidad desde su origen. Cuerpo técnico puede ser también de Carlos Quise, Rogelio Holgado y Enrique Villalba. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra? Teléfono 634-544, Rentamac, una herramienta más en su obra. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Qué tal, comandante? ¿Cómo andamos? Serapio que va a hacer otra vez el baile de la mayonesa como una vez hizo Carlos Quise. ¿En vos te acordás que hiciste? Sí, me acuerdo, por supuesto. Y así no me veo. Pero son momentos. Estaba de moda, el partido pedía eso. Está bien. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado en jugo de pomelo frutica, agregás y lo mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. ¿Vos, Marcelo, te quedaste a qué hora? Entonces vamos a Carlos Jaras ayer y hasta 57. ¿Qué pasamos? Sí, y con una expresión final ponemos punto final. Seguimos, por favor. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas sencillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicel y Clacol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmense al 648-293. Tapiti SRL. Y la entrevista fue lograda esta mañana en Urbana con Carlos Jaras ayer. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sí, comandante. ¿Cómo pioche? Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Le vas una póliza seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Arturo, hoy cuapa los técnicos cueras y caprichoso. O faltante a Pepe Benicio y Manuel. Benicio Ramón Martínez Franco. Para de sufrir, adelantate y en Electroban lleva tu Split York de 12.000 BTU con sello de garantía NGO, cuota 279.000 guaraníes. Llámanos al 021-519-3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. El día que le dijo a Carpegiani, Paulo César, sos un cobarde. ¿Cómo le va a decir? Si a él no le preguntó.
Te quiero decir algo, Pablo César, acá está, pienso. Pablo César dice, sos un cobarde al técnico de Cerro. ¿O selección? Selección habrá sido. No, Cerro, jugaba en Uruguay. Hay que ver el año. ¿Y por qué le dijo eso? Porque... ¿Vende, pues? Solo con la emisión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. Cambió porque vimos la práctica y él consultó y entonces digo, no, yo, ¿cómo? Y ahí cambió el esquema. Puso otro jugador para marcar porque los jugadores de Nacional se iban mucho arriba. ¿Qué tenemos? ¿Cerramos ya? No, hay muchísimo. Bueno, métele. Que mucho vende humo trajo nuestra selección de mayor y la solución está en casa. Jara Zaguer tenía que ser nuestro técnico. ¿Hay más? Y está bien. El problema es que Carlos Jara Zaguer estaba guardado y claro. Felizmente la directiva le agradeció a Pucho Iruidía y le dieron esta chance porque Paraguay no sabía quién iba a dirigir hasta su 23. Y le agradeció a Garnero, sí, que estuvo acompañando. Y me parece muy bien, es decir, todos estamos muy contentos por Carlito, por su don de gente, y bueno, volvió a las raíces, que es fundamental. El comandante tiene el pase de Quise, muñeco. ¿Qué es eso? Otro. Carlos Alberto Quise post partido cuando jugó contra Cerro en el clásico. Yo quise ganar. ¿Vos me entendés, Arturo? La puta se la ponemos. Está bien la creatividad. Comandante, que se quede nomás ya Quise para hacer el programa ya en ANTGM y mandarle acá. Ese va, a Guillén de Vina. ¿Hay más? Arturo, si validaban ese gol de Argentina se borraba la grabación, ¿verdad? Probablemente. Comandante querido, ya hace falta de nuevo los audios. Me gusta, Vito. ¿Dónde? Y va a venir el Gustavito, ya va a venir. Varios por escrito, vi. Sí, se vuelven todos locos, se vuelven todos. Los muchachos. Casamiento igualitario en Formosa. Argentina es casamiento igualitario. ¿Quién es casado con Gustavito? Casamiento igualitario en la Argentina. Arturo, dale a su pase que se vaya Carlos Quise a Olimpia. Sí, es verdad, Olimpero, y traerlo a la araña. Porque el arquero está pintado ahí, nada nos dice Arturo. ¿Por qué pero tiene que hacer así con Germán Carlos Jara Zaguer? Estamos con Carlito Jara Zaguer. Carlos, buen día. Hola Arturo, buen día a vos, a la audiencia. Bueno, igualmente Carlos, qué enorme satisfacción tiene el fútbol paraguayo con ustedes en el Sub-23. Lo que se está logrando es realmente magnífico y vos como conocedor profundo del caso de selecciones paraguayas debes entender y comprender lo que significa para el país, futbolísticamente hablando, esta instancia muy cerca de los Juegos Olímpicos, Carlos. Sí, estamos muy contentos por el triunfo, por el trabajo excelente que están haciendo los muchachos. Es un privilegio estar frente a esta gente. Cuando llegamos aquí a Venezuela, estábamos a 7 partidos de la gloria del sueño olímpico y hoy nos amanecemos que estamos prácticamente a un partido. Estamos a un partido que puede ser el jueves o el siguiente, pero estamos a un partido de estar con ese sueño que vinimos desde que iniciamos el operativo, soñar con la Olimpiada, y estamos muy cerca, y los muchachos están muy conscientes de que todavía no llegamos a nada, estamos paso a paso y el partido más importante es el que viene. Carlos, con relación a los pocos amistosos que se dieron, hablamos con Elvio Paolo, cómo el equipo fue adaptándose, el resultado, la base de lo que se logra, ¿cuál es? ¿Qué es lo que tienen tanto a favor para este momento espléndido? No es populismo que te digo, nos conocemos, sino el fútbol paraguayo necesitaba y necesita distancias como estas. Y la unidad, Arturo, la unidad, el compañerismo, la solidaridad que siempre tratamos de imponer, porque tuvimos sí poco tiempo de trabajo, muy poco tiempo, pero el gran mérito de estos chicos que siempre están captando y tratando de llevar a cabo todos los trabajos al 100 lo mejor posible, buscando siempre la perfección, que no existe, siempre le digo eso, que no existe la perfección, pero si buscamos la perfección podemos llegar a la excelencia siempre. Entonces ellos están llegando a
a ese excelente trabajo defensivo. Ayer hicieron un trabajo enorme en todos los aspectos. Primero el carácter, sacaron el carácter, la garra y por último el talento que también tienen toda esta gente. Y es de aplaudir, de agradecer y estamos por buen camino. Los muchachos están conscientes de que todavía no llegamos al objetivo. Cuando tomas un plantel, cuando ves a los muchachos, lo que querés implementar es lo que aprendiste dentro del fútbol para transmitirlo en campo con temperamento, fuerza, con carácter, Carlos. Es decir, están los esquemas y está lo otro, la pertenencia, la forma en cómo encarás el partido. Sí, están los torneos y los partidos también, Arturo. Este torneo es de mucha verticalidad, de mucha entrega, de matar o morir, como vulgarmente dicen, porque si no te quedas por el camino. Son dos lugares nada más que hay que luchar a muerte contra todo. Inclusive a veces, ayer el árbitro estaba muy quisquilloso, no sé, pero estaba mal, no estaba bien, estaba queriendo ayudar mucho, no salía nada, pero en fin, son cosas que tenemos que estar atentos y pelear contra toda esa gente, todos esos casos tenemos que estar atentos, y es un torneo donde no cabe la especulación, regular un poquito, no, es a tambor batiente todo, y ya descansar, son cada 3 días partidos intensos. Entonces son torneos que te obligan y que tenés que prepararte bien mentalmente, físicamente y futbolísticamente para estar al tanto, al 100% todo el tiempo. Te debo preguntar, todos quieren jugar, ¿cómo haces con el plantel? Porque tengo entendido que salvo el arquero Talavera de Cerro, después jugaron todos en la competencia, ¿no? Sí, Arturo, es que tuvimos una semana, yo soy creyente, creo mucho en Dios también, nos presentó una semana de descanso para recuperar el esfuerzo tremendo que hicieron los 3 partidos. Y nos presentó también la posibilidad de clasificar sin jugar prácticamente. Entonces descansamos, clasificamos y de paso hicimos ya el equipo que iba a jugar contra Chile, porque teníamos 8 amonestados. Yo tenía 8 amonestados y con una tarjeta más contra Chile, prácticamente este partido con Brasil muchos no iban a jugar, entonces automáticamente estaban suspendidos. Nos dio esa posibilidad de aguantar un poquito, de guardar a los amonestados que teníamos. Jugaron 3 o 4, creo que también le cuidamos mucho ahí en ese partido, pero todo se presentó, y contra Chile también fue un ejemplo importante que capitalizamos al 100 también los muchachos, porque si no entras en estos partidos con el máximo esfuerzo, con la máxima atención, corres el riesgo de perder un partido. Entonces los muchachos no hicimos ese gran esfuerzo que venían haciendo, y el resultado estaba ahí, nos despertó nuevamente y tuvimos que sacar provecho de esa derrota, como sacamos provecho de la derrota de Uruguay. Se sacó también provecho de esa derrota y se hizo un gran partido contra Uruguay. Ahora contra Chile nos mostró que si no haces el esfuerzo, el gran esfuerzo, cualquier equipo te puede ganar. Entonces, sin desmerecer a Chile, pero era un equipo ya que estaba eliminado, sin motivación. Y eso nos despertó otra vez y tuvimos que enchufarnos todos y ponernos las pilas, y contra Brasil hicieron su mejor esfuerzo. Yo creo que fue un gran partido los muchachos. Hay que reconocer, aplaudir y agradecerle a todos. Yo estoy agradecido con todos los jugadores, cuerpo técnico, el staff, todos los que están acompañándome. Estoy muy agradecido con ellos porque todo el mundo está dando su 100, que es lo que se debe hacer en estos torneos. Es torneo corto, fuerte, donde hay clasificación 2 nada más, y regulamos un poquito, podemos quedarnos con el honroso 5º lugar. Cuando en el 2004 tu equipo dirigido, vos estabas dirigiendo en los Juegos Olímpicos, Paraguay le ganó a Brasil. ¿Se repite la historia bajo tu conducción, Carlos? Sí, así es. Afortunadamente ayer conseguí el 4º triunfo contra Brasil. Empezamos con 2004, luego la Copa América en Arequipa, que le ganamos también a Brasil, y luego vino la Sub-17, que también le ganamos a Brasil para clasificar al Mundial, y ahora es el 4º partido que estamos
ganando y muy contento, pero el mérito son de los muchachos. Yo nada más decimos el camino a veces y ellos lo llevan a cabo. Carlos, ¿qué le transmitís y qué entiende y qué te preguntan? Discúlpame lo que te hago la pregunta en este sentido. Como todo pasa muy rápido, los jugadores tienen que ser conscientes de lo que hay en campo y quién les dice cómo vamos a encarar, como tu caso, con la rica historia que tenés. Esas cosas se combinan en lo que vos le transmitís como aprendizaje en tu vida como jugador y técnico a los que los propios jugadores hoy deben interpretar defendiendo la casaca. Sí, así es. Ahí cada equipo tiene su punto alto, su punto flojo. Nosotros hablamos de Brasil porque era el rival de turno que era, y entonces hablamos de que al brasilero no se le puede dar los dos tiempos que ellos quieren, el parar y pensar. Entonces tenía que ser un equipo muy intenso en la marca, que no le gusta el roce. Tenemos el antídoto de Brasil porque no le gusta el roce, no le gusta la pelota dividida, tenemos que pelear la primera, ganar la segunda, todas esas cosas hablamos. Y en el juego aéreo que también, en el juego aéreo Brasil o Paraguay lleva la de ganar a cualquier equipo sudamericano, porque Paraguay el juego aéreo es muy respetado y hay que aplicar, hay que hacer valer esas cosas. Ayer de cabeza hablamos de eso, que de cabeza podía llegar el gol, porque y llegó el gol en un juego aéreo y mantuvimos. Pero sí, es el antídoto que tenemos contra Brasil, que a Brasil no le puede dejar los dos tiempos que ellos quieren, parar y pensar. Ahora, entonces el equipo se portó muy bien ahí. En ese aspecto el equipo fue muy entero, entregado totalmente. Hablamos con Alicio Solalinde, que tuiteó: renació el fútbol del Paraguay con Carlos Jara. Se dejó de lado la posición del varón y jugamos lo que sabemos bien. Y jugamos a lo que sabemos bien, carajo, dice. A lo que sabemos bien, carajo. ¿Leíste? No. Acá no tiene el wifi, acá es muy limitado. Ahora en el cuarto estoy recibiendo llamadas. Yo salgo del cuarto y yo no recibo más, no me llega más nada, llamada, nada. Pero sí, es un equipo. Paraguay tiene su sello, su ADN, y tenemos que hacerles valer, hacerles respetar. Yo creo que el peor sistema, Arturo, bien jugado, bien dominado, siempre le va a ganar al mejor sistema mal aplicado. Y Carlos, viene Argentina, ayer reaccionaron los argentinos a Venezuela sobre el final de empate a través del VAR, discutieron una injusticia. ¿Tanto se da así en el primer gol, que el empate de Argentina contra Paraguay, arbitraje, Carlos? Sí, no había VAR cuando eso, pero fue un fuera de lugar clarísimo, creo yo. Pero así es, ayer hubo el VAR, pero estaban... el VAR que teníamos con Brasil estaba en la banca de Brasil, la pantalla, el aparato. Y le dije, ¿por qué no ponen acá en el medio para ver los dos? Quisieron anular inclusive nuestro gol. Ellos se fueron a consultar la pantalla, la tuvieron bien, pensaban que era fuera de lugar de Fabricio. En fin, quisieron hacer todo lo posible, hicieron todo lo posible. El árbitro se prestó para todas esas cosas. Pero son cosas que debe pasar. Este torneo es honorífico, el honor está en juego, el honor, y por lo tanto cualquier cosa, alguna suspicacia, cuando el árbitro empieza, ya me da desconfianza, y no tiene que ser así. Terminado el partido, ¿qué pasó? Paraguay-Brasil, terminado el juego, empujones, ¿qué pasó? Empujones, creo que a Diego Gómez le quisieron empujar, no sé qué pasó ahí, pero el árbitro también, ahí yo escuché, cuando yo llegué para separar todo, dijo, vamos a ver el VAR y después suspendemos. No, le dije, no puede hacer eso, ¿no? Y ahora estoy pendiente de esas cosas, estamos pendientes porque ayer, después del partido, hubo Argentina y hubo expulsado de Argentina. Sí. Y para compensar cualquier cosa puede pasar, porque Argentina tiene 2 expulsados y creo que 2 lesionados. Y el árbitro escuché que dijo, vamos, déjenlo que tienen, vamos a mirar el VAR y luego actuamos. Y le dije, no puede ser. Le calmé a los muchachos, le sacamos todo ahí, porque ojalá que no quieran compensar con lo de Argentina, que fue expulsado, y nos expulsan a nosotros también por esa bronca que hubo ahí. Pero ayer no hubo expulsado de Paraguay, ¿verdad? Terminado el partido.
No, nada, amonestados, 2 amonestados teníamos, pero hasta ahí, pero nosotros en ningún momento provocamos nada, ellos ya terminado el juego empezaron a agredirle a Diego. No, por eso te pregunto, entonces, ¿vale la pena, disculpame Carlos, de cosas que se pueden recoger y cosas que ahora estamos actualizando con vos? Por eso mi pregunta por los incidentes. No hubo expulsado, pero por eso digo, no puede ser, si no hay expulsado, no hay tarjeta roja de promedio, no puede después de actuar de oficio y decir, esto hicieron algún gesto, algunos golpes, tiraron y se han suspendido. No puede ser eso. No, por eso. No hubo ningún informe. No, por eso ojalá que no haya ningún informe, ojalá que no haya nada, porque para compensar lo de Argentina a lo mejor puede hacer con Paraguay. No, por eso te preguntaba. No, por eso te no. Claro, por eso yo te pregunto, pues desde afuera, ustedes que están adentro, va por ahí el tema. Pero hay una irregularidad en el arbitraje y una preocupación tuya. ¿Eso es así? Así es, sí, una preocupación mía, porque escuché que ellos estaban ahí mirando lo que estaba pasando, los 4 árbitros, y escuché que dijo, déjenlo, vamos a mirar el VAR después y vamos a actuar. No puede ser así, no puede ser así. Entonces yo ahí ya le salí al paso y le dije, no, si ustedes no estaban sacando alguna tarjeta o informando después, quiero ver ese informe también. Pero después cuando pasó con Argentina, yo ya empecé a pensar un poquito, ojalá que no pase con nosotros queriendo compensar y hacernos cualquier cosa ahí también para debilitarnos también a nosotros. Pero ¿y cómo ves? No creo, espero que no. Bueno, los muchachos están listos contra Argentina. ¿Lastimado, lesionado tenés? No, gracias a Dios nada. 2 amonestados que son Marcelo y Diego por la bronca que pasó ahí, creo que le amonestaron o por protestar, pero gracias a Dios no hay lesionados, estamos enteritos, vamos a entrenar dentro de un rato y ya después hablamos que al llegar acá estábamos a 7 partidos de la gloria, del sueño olímpico, y ahora nos pone esta mañana, martes, amanecemos estamos a un partido de ese sueño que se propuso el equipo cuando empezó el operativo. Entonces yo pienso que estamos muy cerca, paso a pasito fuimos ganando gracias a ese gran esfuerzo de los muchachos que hay que reconocer y aplaudir, y estoy muy orgulloso de estar en todo esto, con todos los apoyos que vino de Daniel Garnero, vino Justo Villar, vinieron todos a apoyarnos, hicimos un gran equipo acá, un gran barco, estamos todos estamos en el barco y por lo tanto todos están remando. Carlos, con relación a Argentina que lo viste, ya enfrentaste, ¿qué idea tenés